Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos a otro directo, otro guachalón. Estamos de vuelta con los guachalón. Disculpen un poquito la ausencia, pero bueno, estamos en Turín viendo los partidos en vivo, así que los guachalón era un poquito difícil de hacer. Hoy obviamente haremos el seguimiento, relato y reacción en vivo del partido de la Juventus del día de hoy contra el Atalanta, o la Atalanta más bien debería ser. Ahorita vamos a ver las alineaciones titulares, vamos a hablar un poquito también de las declaraciones de los protagonistas prepartido. Hay novedades en la alineación titular, ya llegaron los jugadores, ya llegó el equipo, ya llegó el autobús y entraron al estadio. Tenemos ya todo listo para traerlo a ustedes, como siempre, agradeciéndoles su compañía y el honor de permitirnos estar con ustedes en este momento. Primeras declaraciones que se están empezando a ver en este momento en las pantallas son la de Gasperini, que recordamos que Gasperini pues ha estado teniendo una cierta dificultad en cuanto a su gestión del grupo después de ciertas declaraciones que hizo en contra de algunos de sus jugadores. Así que bueno, hablaremos un poquito de eso también, si gustan. Pasemos rapidito al chat, obviamente, a saludar a nuestros amigos. Hoy gana Nairón Pérez. Hola chicos, ¿cómo van? Saludos. Esto es La Pasión por la Juve. Hoy es un partido que tenemos que ganar. Les escribo a esta hora porque no aguanto la ansiedad. Y nos escribía ¿hace cuántas horas, Nairón? Hace 6 horas, creo, antes del partido. Espectacular. Capo también presente, media hora antes, fino a la fina, Forza Juve. Al momento las chicas van remontando el partido versus el Milan. Así es, el pool Scudetto, el playoff Scudetto del calcio femenino, el cual lleva a la Juventus liderando. Estaba siendo jugado contra el Milan. Iba perdiendo la Juventus 1-0 gran parte del partido. Excelente juego por parte de Brighton y Cantoro, que permitieron los goles de Beccari y Girelli, pero lamentablemente el Milan empata en el último minuto y la Juve se lleva solo un punto de visitante, punto que al final será obviamente útil, pero necesitamos más victorias para ya consolidar el Scudetto para la Juventus. Women in Tempo Dance también presente. Adriano, excelente domingo, pueblo. Hoy ganamos. Así es. Esperemos que sí. Se viene la revancha de Vlahovic. Desde la banca. Matar Yalo, ¿sabes cómo hace para entrar en el grupo de WhatsApp? Matar, mira, todo está en este enlace que te voy a poner aquí. Y tú puedes simplemente entrar y listo. Y ahí están los grupos de WhatsApp. Si no, mándame un mensaje por privado a alguna de nuestras cuentas, Instagram, Twitter, lo que sea, y vemos a ver cómo hacemos para que entres al grupo. Ok, Mutar, un abrazo para ti. Espero eso te resulte. Este sería el enlace, chicos, ok. Facherito, mi capi, vas a una boda. Bueno, hay que vestirse de gala para los partidos de noche de la Juventus. Luis Vallejo, saludos hermanos, un abrazo para ti. Capo, Gatone tiene mis respetos, siempre no se pierde un partido por nada. Increíble lo de Gatti, así es, Capo. Tenía esta lesión, esta molestia, al final resulta ser que logra entrar a lo que es este partido. Así que bueno, veremos qué tanto puede hacer nuestro Gatone. Mario Pérez Betancourt, buenas capi. Uf, qué malla te cargas, una verdadera joya. Sí, esta es la del portero de la tercera de portero de este año, que la han usado poco, la verdad. Barba Soccer, chao a tutti, un abrazo a ti, hermano. Gracias por estar por aquí. No se olviden siempre de dejar ese me gusta, compartir, suscribirse si aún no lo han hecho. Así también apoyan bastante a esta su comunidad. Chicos, podemos pasar un poquito entonces a lo que serían las alineaciones titulares. Empecemos, ¿por qué no?, con el Atalanta.
el cual juega con un 3-4-2-1 o un 3-4-3, depende de cómo lo quieran ver. Carnesecchi en puerta, porterazo en mi punto de vista. Para mí, uno de mis favoritos. Me hubiera gustado que viniera la Juve, pero bueno, simple y sencillamente no se pudo hacer eso. Y nos trajimos a Di Gregorio, que por ahora lo está haciendo bien, hay que decirlo. Recuperan a Hien, quien estaba lesionado, ese es su defensa central. Jim City por derecha, Kolasinac por izquierda. El medio campo desde izquierda a derecha sería Zappa Costa por la banda izquierda, De Roon y Ederson componen lo que sería el medio campo interno. Ederson, rumor, ¿no?, que está interesado varios clubes, no solamente de Premier League, sino de Italia, incluyendo a la Juventus, pero obviamente sabemos cuán caro vende el Atalanta. Bellanova por banda derecha. Después, enfrente tendrían a Cuadrado como extremo derecho y Lookman como extremo de izquierdo. Realmente un ataque bastante fuerte. Cuadrado, obviamente, un gran ex de este partido. Esperemos la ley del ex no se cumpla en esta ocasión. Única punta Retegui, ¿no? Si es que lo leen como un 3-4-2-1. Por el lado de la Juventus, ahorita seguimos ahí, rapidito unos saludos ya que están llegando. Chao amigos, hoy es el día, ganamos por 3-0, chilena de Locatelli, Escompior de Cup Miner y Palomita de Chico con 6-0. Chico está lesionado. Todos somos felices, el Capi grita tanto que se queda afónico, eso seguro. César Garzón Jordán, buenas tardes pueblo. Hoy debemos ganar para mantenernos en la lucha y darle al equipo el empujón para los que nos queda temporada. Sí, es César, un abrazo. Andrés Rincón, saludos Capi, un abrazo para ti Andrés, gusto tenerte por aquí. Pierre Di Silvestri, buenas tardes pueblo, grande Pierre. Barba Soccer, sorpresa de Cuadrado titular. Bueno, sabe, para jugar contra nosotros seguro iba a estar Barba. Eso que ni te quede duda. Pierre también nos dice, yo espero un 2-0 o 2-1 en el peor de los casos. Esperemos que sí, porque hay que recordar también, chicos, que la Juventus está justo atrás del Atalanta por 3 puntos, así que ganando, la Juventus se pondría a la misma cantidad de puntos por parte que los del Atalanta y empataría en tercer lugar, manteniendo esa presión de 6 puntos sobre la cima, por debajo de la cima y 5 puntos por debajo del Napoli, que está en segundo lugar. Más importante aún, en mi opinión, no sé qué opinen ustedes, es que la Juventus se pondría presión a la Lazio, quien juega mañana contra el Udinese, un juego que tampoco es tan fácil, porque se podría separar un poco de ellos, obligaría a la Lazio a buscar la victoria, algo que pues también no necesariamente está obligado a hacer, ya que pues está todavía en las copas europeas. Mientras tanto, salen los porteros al campo a calentar. Javier González Gar, hola pueblo, hoy hay que asegurar el pase a Champions. Bueno, todavía falta para asegurar el pase a Champions, pero hoy ayudaría muchísimo, eso sí, te lo puedo garantizar. Nairón Pérez Joshua, una consulta, mira, yo me uní al grupo de WhatsApp. Hay una comunidad a cual de todos esos grupos que están dentro de esa comunidad me puedo unir, gracias. Dentro del grupo de WhatsApp, chicos, hay varios canales, subcanales dentro del grupo de WhatsApp. Hay uno que se llama Amigos, que es donde está realmente toda la conversación y ahí hay muchísimas cosas. Hay otro que se llama Noticias, ahí publicamos todas las noticias que estamos publicando en caso que quieran estar al tanto. Hay otro que se llama Fantacalcio, al principio de cada temporada ahí lanzamos nuestro Fantacalcio. Hay 2 ligas, la A y la B, están bastante buenas. Hay uno que se llama Lives, donde ustedes se pueden poner para cuando hay cupos en los lives, pueden entrar. Así que dentro de la misma comunidad de Pueblo Juve de WhatsApp hay diferentes canales a los cuales ustedes pueden acceder. Hay una que se llama Gaming también, un poquito de todo, así que vean con cautela ahí. Oliver Di Pillo, Capi, las últimas conferencias de prensa veo un Mota muy diferente al de los inicios. Antes respondía sí o no. Hoy en día habla hasta por los codos y aclara hasta de más sus respuestas y repite mucho la palabra vincere. Y ya en el terreno de juego poco hay de tiki-taka sin sentido y se juega más frontal. ¿Sentiste en Torino que la gente ve también este cambio? Sí, Oliver. No solamente la gente, los mismos periodistas me decían que ha cambiado muchísimo el tono en el cual Thiago Motta está llevando sus ruedas de prensa. Yo creo que él también era parte, ¿no?, de lo que hablábamos, Oliver y compañía. Hablábamos mucho de cómo pues él también estaba aprendiendo a formar parte de la Juventus, qué significaba ser la Juventus, vino con ciertas ideas, pero bueno, al final del día, pues algunas las puedes adoptar, otras tienes que ceder a lo que es la realidad Juventus y no puedes ponerte ahí
permítame pasar el término erudito, ¿no? Diciendo cosas que quizás no entran dentro de lo que sería el sistema, ¿no? En el cual opera justo el club. Justo en este momento, Oliver, que me das la asistencia, porque está declarando Thiago Motta en DAZN previo al partido. Obviamente les traeremos esas declaraciones con muchísimo gusto. Pero bueno, sí hay un cambio total. También en las mismas estadísticas, Piero, se ve el cambio por parte del equipo, ya que el mismo juego ha cambiado, ¿no? Se notan que, por ejemplo, hay más pases verticales, menos posesión de balón, estéril, ¿no? A la cual llamábamos. Javier González Car, 15 likes, 25 viendo desde el botón. Y entonces, denle a ese botón, así es, Javier. Muy bien, bien recordado todo el mundo. No se olviden de suscribirse también y darse me gusta. César Garzón Jordán, por eso debemos ganar para separarnos de la Lazio. No podemos perder y regalar puntos. Vamos con todo. Forza Juve, de acuerdísimo. William Bendramin, chao pueblo, buenas tardes para todos y Forza Juve siempre. Samuel Mondragón, vamos Capi, ojalá Cupi le meta 2 patadas en la tibia a Cuadrado. Bueno, son los dos gran ex, uno juega de titular, el otro no. Jay Russell me pone, hola Capi, buenas tardes, ¿cómo está arriba la Juventus? Mi bella señora, ¿cómo van Capi? Todo bien, gracias por estar Jay, gracias por siempre estar presente en estos envíos. Están justo declarando ahorita Thiago Motta. Ahorita les traemos esas declaraciones, pero primero quería ver con ustedes la alineación titular por parte de la Juventus. Me pongo a un lado así, me pueden ver. Esta sería la alineación oficial de la Juventus: Di Gregorio, Wea, Gatti, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Locatelli capitán, Yildiz, McKennie, González y Kolo Muani, y se pararían de la siguiente forma: 4-2-3-1. Di Gregorio obviamente en puerta, mientras tanto los chicos están a punto de salir a calentar al campo. Di Gregorio en puerta, de izquierda a derecha, Cambiaso lateral izquierdo, Kelly, Gatti, dupla de central. Había muchas dudas sobre si Gatti iba a poder al final jugar o no, ya que tenía esta molestia, había entrenado por separado la gran parte de la temporada, así que interesante que lo haya escogido a él como titular por encima de Kalulu, por ejemplo, que había regresado ya antes. Wea, lateral derecho. Dupla de centrales, Locatelli, Thuram. Podemos alabar al Señor por eso. Gracias por fin que Thiago Motta dejó de sentar a Thuram, que para mí siempre ha sido un diferencial en cuanto al mediocampo. Enfrente de ellos, McKennie, otra banca más para Cup Miners. McKennie se coloca enfrente de ellos. Gildis por derecha, Nico González por izquierda. Obviamente, esos se intercambian durante el partido, ¿no? Gildis a veces por izquierda, González por derecha, etcétera. Kolo Muani, única punta. Así que Blažević nuevamente en la banca. Me gustaría saber de ustedes, chicos, qué opinan sobre esta alineación. Veamos, ¿en qué canal ves la previa? Aunque sea europeo el canal. DAZN lo veo, pero el YouTube de la Serie A, y fíjense, porque eso querría decir que dejan de verme a mí para ir a ver el YouTube de la Serie A, pero está bien, al final lo importante es la Juventus. El YouTube de la Serie A tiene las previas de los partidos, así que si quieren ir a ver eso, cómo calientan los equipos, etcétera, lo pueden ver. Narón Pérez, por favor, vamos a seguir creciendo con esta comunidad, así como lo está haciendo la Juve, ¿no? Sí, la verdad que creo que ha cambiado muchísimo, Thiago, la verdad. Sí, totalmente. Salvador Sañeli Salgado, por primera vez me compro la camiseta de la Juventus, es la titular. La voy a estrenar. Saludos desde México. Felicidades, Salvatore. Bellísima esa camisa, disfrútala mucho. Francisco Sierra Cuadrado, ¿se fue de la Juve o lo votaron, Capi? Lo votaron. Lo votaron también porque él no quiso renovar a los términos de la Juve, quería más dinero. La Juve le ofreció 1 millón al año, si mal no recuerdo, ahorita obviamente pasó ya un tiempo de esto. Al final termina yéndose al Inter por 1.5 millones al año, así que decidió irse a los Precristese por 500.000 euros más. Extraño a Susanita, Capi. Bueno, sí, pero ¿por qué, Mondra? No es que no sea digno el que tú extrañes a Susanita, pero me pregunto el por qué exactamente, ya que en términos futbolísticos no ha dado la talla últimamente Dusan Blažević. Así que pues me gustaría entender un poquito qué es exactamente lo que extrañas de él. Quizás solo verlo en pantalla, porque en términos deportivos pues ha dejado de mucho que desear. Y bueno, lo último, ese famoso penalti contra el Empoli, que no por eso obviamente quedamos eliminados, fue una catástrofe grupal, digamos, pero bueno, habría que entender
qué es exactamente lo que extrañas de el buen Dusan Vlahovic, quien muy probablemente vaya a terminar yéndose de la Juve al final de esta temporada, chicos. Él simplemente pues no está teniendo eh, o no, no es que no está teniendo, no está queriendo renovar con la Juventus a la baja. Tienen unos agentes que están convencidos que lo pueden vender por aún más dinero. Así que, pues, obviamente su enfoque es uno diferente, ¿no? Por ende, la Juve terminará yéndose. Hay unos rumores que el Paris Saint-Germain habría ofertado por Giorenque, ay Dios mío, ahorita estoy diciendo una estupidez, pero saben de quién me estoy hablando, 90 millones de euros, lo cual les podría quizás también asegurar lo que es la permanencia de Colomoni en la Juventus. Veamos, ¿en dónde me quedé aquí? Aquí estamos. Pavel Kirai. Ahora es el momento donde no podemos caernos. Esta recta final estará plagada de complicaciones y de ayudas arbitrales para un equipo nerazzurro. Bueno, si no vieron el partido de ayer, falta en el área por parte del Inter, no marcan penalti. Una patada en el tobillo, no le sacan tarjeta roja al del Inter. Inzaghi prácticamente es un decimosegundo jugador en el campo, camina por donde quiera, hace lo que quiera y nunca le llaman la atención. Realmente pues hay poco más que decir, ¿no? Al respecto. Es una cosa increíble de verdad que las reglas para ellos son absolutamente diferentes y eso es un hecho ya, o sea, no es ni siquiera una opinión. En ese caso, las cuestiones funcionan de forma diferente. Hoy hubo una nueva estocada para lo que podría ser la justicia deportiva en Italia, ya que este movimiento que estaba eh, empujando el ministro de Deporte Abodi sobre quitar a la Covisoc como lente, digamos, jurídico, ¿no? Del calcio en Italia, que es el ente que usa la FIGC, pues ha ralentado, no ha tenido la oportunidad de sobresalir y por ende el próximo año la Covisoc va a seguir siendo el organismo interno dentro de la FIGC quien decide si los equipos pueden o no registrarse a la Serie A. Lo pongo ahorita, lo digo ahorita justo porque sabemos, o sea, es una cosa de ley, que el Inter en los últimos 2 o 3 años no habría podido registrarse a la Serie A si no tuviera un beneficio interno, ¿no? Pero bueno, eso ya un poquito de historia que constante. Mucha velocidad en el ataque, nos dice Adriano Capo. ¿Cómo diría el profe? El Maldini americano. No, el Platini, dice el Platini. Joshua, mira, te doy mi opinión. En lo personal me gustaría, porque no puso mejor a 2 delanteros arriba y presintió de un volante, puede ser de McKennie. Nairón, estás hablando de Thiago Motta, ese no ha cambiado el plantel nunca. No sé cuánto tiempo llevamos pidiendo que juegue con 2 delanteros, no lo hace. Bueno, por ahora le está dando resultados, son 4 o 5 partidos ganados en Serie A seguidos, pero bueno, veamos. Ojalá veamos a Gildis más libre y menos anclado en su banda como el partido pasado. Sí, Luis. A mí me gusta mucho Gildis por derecha, Luis. Me parece que tiende a funcionar mejor que por izquierda y definitivamente en el centro, aunque originalmente me gustaba mucho por ahí o que le dieran la oportunidad de jugar por ahí, lo veía teniendo muchísimos problemas. Estamos a 27 minutos de que empiece el partido, seguimos leyendo sus comentarios. Julio César Valencia, otro de nuestros miembros. Chao pueblo, saludos. Francisco Sierra, colombiano al fin, me imagino que se refería de Cuadrado. Pavel Kirai, me agrada que ya no experimente tanto Mota y que ya se establezcan titulares que vienen rindiendo bien. Eso también es cierto. Fíjate, otro de los, hacia el comentario que hacía Oliver Di Pillo en cuanto ha cambiado Mota, esto es uno de los quizás más importantes, al igual que la capitanía, es Locatelli siempre. Samuel Mondragón, en términos de fútbol, Colomoni se lo come en la totalidad. Es más la apuesta personal y el cariño hacia el jugador que otra cosa. Entiendo, Mondra. Y es normal. Yo creo que tenerle cariños a un jugador como Dusan Vlahovic es totalmente coherente y normal. Pero bueno, lamentablemente, pues él también tenía que dar un poquito de sí mismo, ¿no? Para poder renovar con la Juventus, pero pues no quiso, ¿no? No quiso renovar a la baja. Yo creo que la Juventus hizo lo posible
hasta que entendió que él simple y sencillamente no tenía algún interés de hacerlo y por ende pues la Juve se tiene que cuidar en salud. Yo creo que al final Dusan va a ser muy exitoso en otro club y no habrá falta de la cantidad de viudas que vamos a tener, de que digan, vieron como en otros lados sí sale y aquí no, etcétera. Pero no es por falta de oportunidad, ¿no? Yo creo que al final del día no pudo o no encajó del todo y bueno, ni modo, ¿no? Al final siempre el club por encima. Gyökeres, eso, gracias, Mondra, Gyökeres. Andrés Saboca, hoy es imperativo ganar, no hay otra opción. Saludos desde Calgary, California. Grande Calgary, belleza de Calgary. Eso sí, en verano, en lo personal, Andrés. Yo sé que seguramente en invierno también es muy bonito, pero hace frío que jode. Muy, muy, muy lindo en verano. Vayan a visitar a Calgary. Pierre Silvestre, Capi, ¿ha sonado una barbaridad un posible swap entre Osimhen y Dusan o algo real o solo rumores? No, eso es imposible, porque eso querría decir que Dusan iría al Napoli. Y yo creo que sinceramente Dusan no tiene ningún interés de ir al Napoli. Hay que recordar que Osimhen está prestado en Turquía por parte del Napoli. El Napoli pide 75 millones por Osimhen. Yo sé que hay algunos rumores que hablan de que Osimhen va a llegar a la Juventus. Lo veo también bastante difícil, especialmente por el dinero que va a pedir el Napoli, sabiendo que es la Juventus la que lo va a querer comprar. Pero bueno, ahí veremos, ¿no? Eso ya son cuestiones de invierno. Yo a Blajovic lo veo en Inglaterra, Pierre. Francisco Sierra, Mota le abrió la mente la eliminación de la Champions. Francisco, yo querría decirte que le abrió la mente la eliminación de Copa Italia. Yo creo que ese fue un golpe mucho más duro hacia el ego que la eliminación de Champions. Senza paura, chao pueblo, chao Juventini in the world, un abrazo para ti, Senza, gracias por estar aquí. Dije Maldini. No entendí. Pierluigi Testori, con dos delanteros no puedes meter dos alas así como quiere. Claro, pone un delantero para poder tener a dos alas. Carlos Algarra, hola Capi, saludos desde Utah. Lánzate un pronóstico, pues, porcentajes. Bueno, Carlos, primero un abrazo a Utah, bellísimo lugar también allá. Espero que estés bien y esté empezando a llegar un poquito la primavera para ti también. Pronóstico 2-1, chicos. Yo creo que esta Juventus puede sacar este resultado porque es un Atalanta que está pasando por un momento un poco delicado y hay que aprovechar, ¿no? Están empezando a tener sus bajas también por la gerencia del mismo Gasperini, pero bueno, habrá que ver. J. Adriano, si nos cobran penal en contra, que cobre Lukman para que falle y no los terminen vendiendo. A mí sí me agrada el jugador. Lukman es un jugadorazo, Adriano. El problema es que no importa cuántos penaltis falla, el Atalanta te lo va a vender en 60 millones y ahí no hay tu tía, ¿no? No hay para dónde agarrar definitivamente. Así que pues un poco de paciencia con eso en lo particular. Chicos, les tengo las declaraciones de Thiago Motta, si las queremos escuchar juntos, denme un segundito, ahorita se las leo. Aquí las tengo, disculpen, que es que al mismo tiempo escribo el tweet para que así estén también en nuestras redes al mismo tiempo, para quien no nos esté siguiendo. Le preguntan sobre el equipo. Son responsabilidades que debemos aprovechar de la manera correcta. Mis chicos son muy responsables. Ese es un aspecto positivo, pero si no logramos expresar todo nuestro potencial, le damos ventaja al rival. Hay que trabajar a nivel mental. Hoy será necesario jugar con corazón y energía, como siempre, pero manteniendo la lucidez para tomar buenas decisiones en los momentos claves del partido. Potencial. Después del partido contra el Verona, felicité a los jugadores porque siguieron jugando de la misma manera, cuando quizás al final puede aparecer la histeria y se termina dándole ventaja al otro equipo. Atalanta, tenemos enfrente a un rival que vendrá a presionar alto, será un partido diferente al de Verona. No nos darán mucho tiempo para jugar a menos que queramos que el portero toque siempre el balón, porque si no, no avanzamos. Debemos encontrar las soluciones adecuadas en ataque, manteniendo el equilibrio, porque Lukman, Cuadrado y Retegui son muy buenos en las transiciones. Tenemos que tener el equilibrio justo para crear y anticipar sus oportunidades al contragolpe. Una situación en la que siempre demuestran que pueden hacer daño. Hablando del equipo rival, liderado también por su ex mentor, ¿no? Porque hay que recordar también que Thiago Motta trabajó con Gasperini, si mal no recuerdo, en el Genoa,
y fue su entrenador cuando estaba en el Inter, ¿puede ser? Em, sí, creo que sí, ahí el mismo lleno. Ahorita me falla un poco la memoria, pero bueno, lo conoce muy bien, se conocen muy bien y mucho también aprendió, imagino, Motta de él, al igual que todos sus otros entrenadores, que obviamente no ha sido el único que ha tenido. Pasemos un poquito al chat para ver qué opinan sobre esta situación de estas declaraciones de Thiago Motta. Pierluigi Testori con dos delanteros debe jugar un 4-4-2 o un 3-5-2. En efecto, lástima Joshua que no quiera renovar Bloods porque es un excelente delantero. Yo creo que, bueno, sí. Saludos desde Zapopan, Guadalajara. Espectacular, Pierluigi. Después nos tienes que contar cómo y qué haces ahí en Zapopan. Qué bonito Guadalajara también. Hugo Maleón, Capi, un fuerte abrazo a mi pueblo. Hoy debe ser un excelente domingo. Se debe ganar, demostrar el por qué la Juventus es la Juve. Espero se gane. Asimismo, además en casa, tenemos que sacar estos 3 puntos. Chao pueblo, chao Capi. La pregunta es, ¿desde hace cuánto tiempo hace que la Juve no le gana al Atalanta en Liga? Muchísimo, muchísimo. Ahorita me falla exactamente el dato, pero son varios años ya, especialmente en casa nuestra. No hemos logrado sacar los 3 puntos hace mucho tiempo. Pero bueno, como la ley de los grandes números, siempre hay una oportunidad de romper esa racha y por qué no hacerlo hoy, que la verdad es que pues sería sumamente importante en no solamente, digamos, para mantener la racha de victorias, subirla a 6, sino darle aún más confianza a estos jugadores y despegarnos un poquito, poner un poco de presión sobre la Lazio, porque el mismo Bologna ganó y le pone presión por debajo. Así que pues nos toca a nosotros también ponerle presión desde arriba al equipo capitalino, el cual jugará mañana contra el Udinese. Juega mañana ya que jugó el jueves la Europa League. Creo que es aún más importante ponerle presión a la Lazio para separarnos de ellos que tratar de acercarnos aún más a lo que son los de arriba. Galduar 9821, buenas pueblos, saludos para todos. Hoy solo importa la victoria, necesitamos meter miedo a los de arriba y ponernos en tercer lugar. Bueno, Galduar opina al revés que yo, pero estoy de acuerdo, siempre un poquito de presión es buena. Andrés Rincón, ¿cuándo termina el contrato de Dusan? No en este verano, sino el próximo. O sea, en este verano le faltaría uno, si mal no recuerdo, aunque Barba Soccer pone 2017, querrá decir 2027. Mientras tanto, personal pienso que me duele su pérdida, pero si llegamos a venderlo, quizás podamos sacar algo para comprar a Lukman. Al final, la Juventus, el peso de Vlahovic en el balance de la Juventus a este verano será de 25 millones. Entonces, contarle que lo vendas por encima de 25 millones, haces una plusvalía. Por ende, pues yo creo que más o menos en esa cifra va a terminar vendiendo la Juventus, ya que tampoco es que ha jugado tanto y ha hecho una gran temporada para pedir más dinero, ¿no? Pero bueno, veremos cómo está el mercado, veremos quién oferta por él, quién viene por él, etcétera, etcétera. Al final, pues obviamente uno quisiera vender los peores jugadores, pero si nadie viene a por ellos, pues poco se puede hacer, ¿no? Esas son digamos, la ley del mercado. Vendes lo que te quieren comprar, si no, no puedes vender nada. Diego García, hoy escuché a Vito de Palma decir que la liga está beneficiada para que la gane el Inter. Dijo que cómo es posible que pongan un árbitro claramente interista en el partido de Napoli versus Fiorentina. Puede ser, eso puede ser. De todas formas, el Napoli ganó el partido, así que no sé qué decirte, Diego. Obviamente, pues el señor de Palma puede tener sus opiniones, pero bueno. Diego Angulo, Capi, ¿sería una plusvalía legal o ilegal? Hay que preguntarle a Quiné. Bueno, en este caso, Diego, si es venta, podría ser legal. Si es trueque, seguramente Quiné se inventa algo. Y la Consob ya está empezando a formular digamos, una demanda oficial sobre la Juventus por la operación que trajo a Douglas Luiz a la Juventus, ya que de acuerdo a lo publicado en el reporte de la Juventus de este último semestre, los balances no eran exactamente lo que se comunicaron en el momento de la operación. Así que la Consob, como no tiene absolutamente más nada que hacer más que estar jodiendo a la Juventus, va a hacer esa demanda al final como siempre. No es desde
¿Qué? No es desde Mone el 2017, si no me equivoco, que no, ganamos en casa. Ah, ok, entendido, Barba. La última vez que ganamos en casa contra el Atalanta fue en el 2017. Piero, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Perdón, estaba terminando de cocinar. Este, ¿cómo? ¿Qué cocinaste hoy? Ah, causa de atún. Causa Entonces, de atún. sí. Opa. Es como una masa de papa que se le echa Sí, ají sí. amarillo, limón, sal, pimienta, aceite. Y cuando haces el relleno es atún con zanahoria picada, palta, mayonesa. Lo mezclas todo, lo pones dentro como si fuera un enrollado, básicamente. Y sale como unos tubitos largos así de causa. Se llama causa de atún. Qué espectáculo. Qué espectáculo. Qué espectáculo. Piero Bien. culinario en todo su apoteo. Piero, cuéntame un poquito, pasando ya al partido Sí, de hoy. ¿Qué tal está esta alineación de la Juventus? Al final, Gildis termina jugando, tenía un problema intestinal ayer, no se sabía si al final iba a ser convocado o no. Al final, no solamente es convocado, sino que sale de titular. ¿Qué opinas sobre esta alineación titular de la Juventus? de hecho la estoy viendo recién, no había visto absolutamente nada hasta Mm, ahora. Me sorprende que esté Gatti, o sea, me alivia, no sé qué tanto me alivia, espero que esté bien, que pueda terminar todo el partido. mm, Por ahí vi que Veiga volvió a la convocatoria, correcto. lo cual también me da un poco de tranquilidad, y sé que también está Kalulu, entonces nada, yo creo que por ahí en la dupla de centrales tenemos como el cambio si es que se necesite, ¿no? En el caso de los laterales, Wea y Cambiaso son lo mejor, los mejores ahorita, me parece, y creo que está bien. Wea ha logrado ser titular en esa banda. Me sorprende que tengamos a la Turatelli el día de hoy. De hecho, es algo que me gusta mucho porque creo que hay un buen balance entre Turán y Locatelli en esa media defensiva, sabiendo que Turán recorre todo el campo y que McKennie de una u otra forma, si bien no sé, el papel de 10 no le queda tan bien, creo que apoya bastante en el recorrido a Turán. Me sorprende ver a Gildis, pensé que estaba mal, que no iba a estar, pero entiendo que al final logró sobrepasar ese problema estomacal. Solo espero que no esté resfriado, si estornuda, no creo que le vaya bien. Pero yo hubiera preferido no poner a González por izquierda, sino poner a alguien más rápido, tal vez, ¿no? Como para generar un poco más de cansancio en la parte en los defensas, pero entiendo que pues estamos guardando para poder en el segundo tiempo colocar a los que tengan que sumar, ¿no? Y sobre la delantera, o sea, yo creo que hoy mismo el mejor delantero que tenemos o que se adapta a un partido como este, creo que es Kolo Muani, ¿no? Por el tema de que suele recorrer mucho para poder apoyar a los demás, ¿no? Entonces creo que por ahí nos puede venir bien el juego de él. Y eso por mi lado. Buenísimo. Eh, justo te iba a anotar algo que ahorita, bueno, se me olvidó en este. ¿Quiénes tenemos en banca, no? Porque hablaste mucho Bien. de Veiga, Calulu, porque hay también varios lesionados. Rubí está lesionado, Sí. Sabón está lesionado, Conceição está lesionado. Douglas Entonces, Luis, en ¿no? banca tenemos a Perín Pinzolio, Alberto, Alberto Costa sería este, Veiga, Calulu, Cup Miners, Vlahovic y Mbangula. Por ende, el único mediocampista que tenemos en la banca es Cup Miners. Y Y el después único tendrías a extremo. Vlahovic y Mbangula, ¿no? Un extremo y un delantero. Así que la banca está bastante cortita, ¿eh? Sí, por eso yo solo mencionaba la defensa, ¿no? Decía que al menos en defensa, porque igual ojo que Gatti está en algodones ahorita, ¿no? O sea, no sabemos Claro. qué tan recuperado está. Y de los dos perfiles que hay, el que por ahí ha tenido el minuto es Kalulu, porque Veiga tampoco no ha jugado nada. Entonces también vuelve en algodones. Entonces vamos a ver, en el medio campo, o sea, estos tres que están ahorita, espero que no les pase nada, toco madera, porque si no entra Cup y de ahí no hay más cambios, y a remar con lo que haya, ¿no? Y arriba, bueno, el cambio creo que al final va a terminar siendo, si la cosa no va tan bien,
yo creo que al final probablemente veamos salir a Gildis y que Kolo Muani se pase como extremo, o que González pase a la derecha y que Mangulá entre por Gildis a la izquierda y por ahí probar con Dusan. O sea, no sé, habría que ver, ¿no? Hay bastantes combinaciones que se pueden hacer, a pesar de que tenemos pocos recursos, pero esperemos lo mejor. Sí, la verdad es que es sumamente interesante cómo pasamos quizás de no tener defensas en un partido a no tener mediocampistas en otro y así sucesivamente. O sea, Sí. es una montaña rusa constante esta situación de las lesiones de la Juventus. Pero bueno, es la realidad en la que nos toca vivir en este momento. Así que bueno, ni modo, ¿no? Les tengo las declaraciones de Michele Di Gregorio a DAZN. Así que, bueno, podemos hablar de eso. Ya habíamos cubierto las declaraciones de Motta, Piero, así que no las repito en ese Ok. particular. Pero ¿Mencionaste algo de una demanda? ¿Que no te escuché algo de la Covisa? no la Covisoc, la Consob Ah, está viendo si formula una demanda sobre la Juventus. Acuérdense que este es un ente, digamos, no es federativo, sino supuestamente está encargado de defender los derechos del consumidor en Italia. Pero tienen una obsesión perpetua con la Juventus. Entonces, cualquier cosa que publica la Juventus, ellos lanzan una demanda. Entonces, están lanzando una demanda porque dicen que los balances que publicó la Juventus en el último semestre no están en línea con lo que habían publicado sobre la operación Douglas Luiz, Barrenechea y Lin Jr. Así ah, que, bueno, ahí lo tienes. Pero, no, o Dios sea, mío. realmente yo les diría que ni se preocupen. Ya, ok. No tengo que tener miedo entonces, ¿no? No. Eso, Ah, la ya, ok. Consob cada otro día sale diciendo que va a demandar a la Juventus. O sea, Ah, ya. quien lidera la Consob es un anti-Juve de toda la vida. Realmente le importa poco el derecho del consumidor. Usa este ente que supuestamente debería ser imparcial para hacer sus cosas, digamos, personales más que otra cosa. Ok, las palabras de Di Gregorio Aldazón. Sin duda, la eliminación de la Copa Italia fue un golpe duro, pero hemos reaccionado. Cada uno de nosotros se siente responsable. Logramos ganar contra el Verona y esta noche nos espera un desafío muy importante. ¿Lucha por el Scudetto o no? Será un partido bonito, lleno de intensidad contra un equipo fuerte. Hay 3 puntos en juego, el objetivo es ganar y lo intentaremos de todas maneras. Piero, me estoy percatando que hay una diferencia, ¿no? En términos de cómo interpretar este partido y también invito al chat a que respondan esta pregunta, ¿no? Porque hay unos que dicen que tenemos que ganar para mantenernos cerca de los que están arriba, ¿no? Que ganaron y mantener ese sueño Scudetto vivo. Y hay otros que dicen que realmente tenemos que ganar para mantenerlos lejos del quinto puesto y confirmar la Champions League. ¿Tú en qué campo te encuentras y por qué? Yo estoy en el campo de clasificar a Champions, porque creo que eso es lo más importante ahorita. Para mí, lo demás que venga después de clasificar y asegurar eso es un extra, que puede ser un extra lindo, un extra emocionante y todo, pero, o sea, viendo la realidad del equipo, yo creo que hoy estamos, no sé cómo llamarlo, estamos en un momento en el cual soñamos, podemos llegar a algo, pero sin haber asegurado lo esencial. No sé si me dejo entender. Uh Eh, -huh. Yo creo que el haber escuchado estamos a 6 de la punta hizo que todos de la nada como que les cayera un balazo de agua fría y digan, oye, es real, estamos a 6 de la punta. Y sobre todo viendo que en la fecha pasada se dejaron puntos, hizo que las expectativas aumentaran muchísimo, ¿no? A mí lo que me da miedo es que, y ojo con lo que voy a decir, no es que yo desee esto, obviamente deseo que ganemos, pero de no darse el resultado que esperamos, se venga un hate, o sea, tremendo, de verdad, no se imaginan más que el miedo, el cansancio a tener que volver a escuchar tanto hate, ¿no? Pero yo estoy en el barco de asegurar la clasificación. O sea, para mí es alejarnos del quinto y meternos si es posible, terceros y quedarnos ahí hasta final o si es posible escalar a segundo y primero, bueno, bienvenido sea,
pero mientras más cerca de clasificar estemos, yo voy a estar tranquilo, en verdad, porque ojo que no clasificar va a hacer que todos los que vemos en este 11 titular ya no estén o por ahí tengamos que venderlas, ¿no? Y la verdad es que no solo eso, ¿no? Es mucho más que eso. Entonces, yo creo que para el balance financiero, clasificar es algo obligatorio. Sí, sí, o sea, es interesante, digamos, este duelo en el cual se encuentra la Juventus después de un año difícil, porque también hay que decirlo, ¿no? No ha sido un año fácil para este plantel, Sí, en el cual se ve eliminado de la Champions League, se ve eliminado de la Copa Italia contra un equipo que obviamente era mucho inferior a sí mismo, y de repente pues sigues dentro de la pelea para calificar a Champions League, no solamente, sino que también estás en términos, o sea, literalmente 2 partidos de poder llegar a soñar, ¿no? Con el Scudetto. Entonces, es una cosa extremadamente bizarra y difícil de entender, ¿no? Pasemos un poquito al chat, Piero, pero esa vendría con o sin expectativas altas, ¿no crees? También Dani Nol nos pone, yo creo que se debe enfocar en ganar todos los partidos y esperar a mayo cómo quedamos, que no nos distraiga lo que los demás hagan y dejen de hacer. Yo creo que estoy bastante alineado con Danilo, ¿no? Pensar en nosotros totalmente. mismos, partido por partido, Exacto. e ir saliendo poco a poco. Alexis Martínez se conecta, saludos pueblo, ansioso por el partido, bienvenido aquí, el ansia tiene una buena compañía. Hay que ganar por las dos razones, nos dice Respaldo. La tabla está tan apretada que la línea entre el cuarto y el primero es muy fina, bastante alineada. Hugo Maleón, para lograr algo en el Mundial, ya que la verdad lo veo muy difícil si no se logra un buen cierre de temporada. Bueno, aquí tenías otra parte del mensaje. Bueno, lo del Mundial, chicos, eso al final pues son, digamos, cosas directas, ¿no? Al final, partidos directos que no se ven. Capo dice, ¿será que Alicia dejó a Douglas Luiz por Abby Brighton y por eso se lesiona tanto? Es broma, pero sí es verdad que han tenido mucho contenido juntas. Sí, no sé, la verdad es que si sea su roommate o algo por el estilo. Mientras tanto, también es cierto que el hate a Mota se ha detenido por estar tan cerca del Scudetto, entonces es Exacto. lógico que si se aleja de la pelea, el hate vuelva. Sí, pero es ilógico también esto, ¿no? Respaldo, porque el hate a Mota después de la eliminación contra el Empoli fue fuertísimo, fuertísimo. Todo el mundo pedía que lo saquen, ¿no? O sea, no solo Y nosotros, seguimos ahí, como o sea, en hinchas. términos del Scudetto seguimos ahí, no Y no, cambiaba nada. o sea, y no solo nosotros como hinchas, ¿ah? Sino que todos los medios de prensa, al unísono, todos hablaban, Mota se va, adiós Mota, no más Mota, ¿no? Y ahora que se han dado cuenta de que estamos a 6 del liderato, como que eso ha desaparecido y ahora depende de ti, está en ti, Sí, bueno, eso también es ¿no? Es lo como, ilógico de los medios, ¿no? Al sí, final hay que saber cómo leer esos medios y no dejarse llevar. Por eso exacto. también existe Pueblo Juve, para tratar de Aunque, filtrar un poco eso y no dejarse llevar por esas ansias que quieren crear aunque, los medios de prensa ¿sabes italianos, porque qué? al final ellos van a publicar lo que haga más clics, que no necesariamente es la verdad. Eh, Eh, o sea, dime. siendo honestos, si ven los números que tenemos, o sea, obviamente no son los mejores números, estadísticamente hablando, pero son números de un equipo que realmente, o sea, si bien la ha pasado mal y hemos visto muchos partidos que realmente a veces no reflejan la estadística, son números de liderato. O sea, no es broma por lo que digo, solo que hemos tenido demasiados empates. Pero si se ponen a fijarse los números, o sea, no son malos números, en verdad. No, Bueno, no, por ahí salió durante la semana, ¿dónde? si mal no recuerdo, publicamos nosotros también una comparativa de la Ajá. estadística de la Juventus de Mota a la 27ª jornada de la liga, comparado con la Juventus de Conte ese primer año en el mismo punto de la liga y estaba, si no exactamente igual, quizás estaba por encima Mota por un Y, punto, algo por el y Conte estilo. sin competiciones, ojo. Y Conte sin competiciones europeas, correcto. Ujú. Sí, sí. Mientras tanto, a Kolo Muani lo premiaron con el mejor jugador del mes por parte de los tifosi de la Juventus y también se ganó el mejor jugador del mes por parte de la Serie A, el cual fue premiado por mano del presidente de la Juventus, Gianluca o Gianluigi Ferrero, Gianluca me parece. Dai, vinciamola, grande André, bienvenido a nuestro capo ultra, siempre presente desde Puerto Williams.
Espectacular, de verdad. A mí eso me llama, siempre me llena saber que Ed se conecta de Puerto Williams. O sea, vayan a buscar ustedes en Google Maps dónde queda Puerto Williams para que vean lo capo que es Ed André. Piero, rapidito, yo di mi pronóstico en la previa del partido, te toca a ti dar el tuyo. Marcador de este partido. Tengo mucho miedo. Pero yo voy por los 3 puntos. Nos llevamos los 3 puntos. Marcador, no sé, pero 3 puntos nos llevamos a casa, sí o sí. Grande, ok, me parece muy bien. Grande, gran comentario de Alexis Martínez. Mirando el partido me doy cuenta que el himno de la Juventus es cada vez más hermoso. Es un gran himno, de verdad. Espero que tengan la oportunidad de un día ¿Estamos jugando de poder... locales? Dime. ¿Estamos jugando de locales? Sí, sí, locales. Ah, tengo más miedo. Ya, bueno, sí, 3 puntos, espero. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Bueno, está por empezar el partido. No estoy muy seguro que Carrizo está enseñando en la gráfica ahí que dice que empieza en 4 días el partido. No es así, está por empezar. Está sobre el balón Colomoni. Cada vez que pasan la toma de los señores encargados del bar, me da miedo. No, bueno, eso tú sabes que es una toma pregrabada. Después de que pasan esa toma, eso se conectan ahí el Nintendo y se ponen a jugar Mario Kart. Es una Porque plantilla. sí, ya sabemos cómo funciona eso. Está por empezar el partido, damas y caballeros, de derecha a izquierda. No, perdón, de izquierda a derecha en sus pantallas, me parece, es que va a jugar la Juventus con el uniforme tradicional blanco y negro, shorts blancos y calcetines blancos. Rueda el balón en este momento, comienza el Juventus-Atalanta. Atalanta, por su parte, con su uniforme tradicional de azul y negro, calcetines negros y shorts negros. Alta la intensidad, inmediatamente Thuram recupera el balón en el medio campo, siempre ha sido la posición de la Juventus en estos primeros 20 segundos. McKennie con Thuram se da la media vuelta, es jalado, el árbitro no pita, obviamente, recupera el balón y la tiene en este momento Ederson, quien juega hacia atrás para Jim City. Jim City sale con el balón, no recibe la presión, al final termina apoyándose con Kolasinac con Zappa Costa o Zapaterra, como le gusta decir al prof, los del VAR, claro. Comienza el gran partido, así es, grande, chicos. Mientras tanto, la posesión es del Atalanta. El ex Cuadrado recibe el balón, termina recibiendo la presión fuerte por parte de Locatelli, termina sacando el balón, será saque de manos. Se quejaba el del Inter, sí, también jugó en el Inter, sobre una falta no pitada por el árbitro. Balón largo hacia Gildis, quien baja a recuperar, se apoya a un lado con Gatti. Recordemos que Gatti estaba en duda para jugar, al final sale de titular, al igual que su compañero Gildis. Al parecer estos dos tienen una gran amistad fuera del campo. Al final controla mal Wea, sale el balón y Lukman recibe el saque de manos, corta muy bien Wea sobre Lukman, termina de hacer el trabajo Gatti, recupera el balón y se la pasa a Locatelli, quien a su vez recorta y sale con Kelly por un lado. Bien, buen control de la Juventus en este momento, parece estar no confiada, pero cómoda en términos de llevar el balón. Siempre posesión de la Juve en estos primeros minutos con 45, 46, 47 segundos. Di Gregorio con el balón, sale de su área, saca balón largo buscando una carrera por parte de Nico González. Al final, quien termina resolviendo, pasándola de cabeza atrás para Carnesecchi. Interesante, Piero, que Di Gregorio al minuto 2 del partido busque un trazo largo de esa forma, ¿no? Sí, yo creo que en realidad lo hace más para romper líneas, ¿no? Eso es algo que se ha venido haciendo ya hace un par de partidos, donde vemos que a veces se deja un poco el juego a piso, a ras, y se busca por sorprender al rival rompiendo las líneas y ganándole la espalda, ¿no? Sobre todo cuando tienes a Kolo Muani, a Gildis o a Nico, que usualmente le pican bien por espalda al defensa. Entonces creo que es una nueva forma, o bueno, es un método que está funcionándole a Mota y creo que viene bien, ¿no? Sí, llegó la Juventus, al final un centro que resuelve fácilmente Carnesecchi en el piso, no había nadie a quien recibiera ese balón, termina sacando largo Carnesecchi, el balón termina llegando hasta el portero de la Juventus. Estaba hablando en la previa, Piero, que a mí Carnesecchi me encanta como portero, me hubiera gustado muchísimo verlo en la Juventus y yo pensaba que por ahí iba a ir la Juventus, al final compra
a Di Gregorio, que ha estado dando la suya, ¿no? Diciendo siempre presente y haciendo un gran partido. Gran balón largo, buscando a Locatelli, quien entra al área controlando excelentemente, se apoya atrás con Cambiaso, increíble. Locatelli y Cambiaso serían los que atacan. Atrás con Nico con McKennie la tiene justo fuera del área. Trata de pasar un balón filtrado hacia Kolo Muani, pero Cuadrado no se lo permite. Sale jugando el equipo visitante. Atención, Lookman con el balón, entra en el área, fase izquierda, tiro. Bloquea muy bien el francés Thuram y será tiro de esquina el primero para el visitante. Piero. Sí, la verdad es que Carnesecchi a mí también me parece que es un arquero bastante interesante, ¿no? Y muy joven, sobre todo. Yo pensé que íbamos a ir por él, para serte súper honesto, pero creo que al final terminamos decantándonos por Di Gregorio, porque claro, Di Gregorio logra pues el mejor arquero de la Serie A y superando a Carnesecchi, ¿no? Carnesecchi me parece que en ese momento estaba lesionado, no estoy seguro, pero lo Estaba en hace, ¿no? préstamo en ese momento en el Cremonese, si mal no recuerdo, y regresa al Atalanta. Es cierto lo que dices, Di Gregorio gana el mejor portero de la Serie A, pero también el precio que pedía el Atalanta por Carnesecchi era Claro, una locura. Creo que eran 40 millones, una cosa por el estilo, mientras que Di Gregorio lo pudiste traer por 20, 12, terminaron siendo no. 15, ya no recuerdo, o Sí, no 25, no creo recuerdo que en era este. 20, no me acuerdo, pero sí, claro, 20, totalmente ok. de acuerdo. Atalanta es una casa carísima, ¿no? Para comprar. Claro. Bueno, si no Sí. aprendimos con Cube Miner sobre eso, Y imagínate. ahora con Lookman, ¿no? Ay, Dios mío, de verdad. Lookman, Ederson, muchísimos rumores alrededor de eso. Sí, Afortunadamente, el mercado todavía no abre. Estamos bastante lejos de que abra. Ya llegaremos a eso, a ese aunque montaña rusa de ansiedad. Recibe el por ahí, balón largo por parte de Di Gregorio a Nico González, quien extiende el balón de cabeza hacia Colomoni. Colomoni termina siendo empujado por Jim City. El balón sale y será saque de manos para el equipo visitante en el minuto 5 con 15 segundos. Piero. no, por ahí decía, no sé si te acuerdas cuando se hablaba mucho de que el fichaje era Ederson y no Coop, en un momento, ¿no? Decían que se habían confundido de fichaje, pero nada, creo que Ederson sería interesante, ¿no? Habría que ver cuánto cuesta. Sí, bueno, ahí yo me imagino que también estamos hablando de unos 40 y pico, ¿no? Se metió un bot, dice, sí, bueno, ya lo borramos, pero bueno, al final esto es en todos lados, no importa dónde esté, siempre los bots terminan encontrando una forma de entrar. Giampiero Gasperini, enfocado ahorita por las cámaras, que ya prácticamente dijo que no se quedará en el Atalanta. Todo depende de lo que quiera hacer el Atalanta. Si quieren llevar su contrato hasta el fin, pues se quedaría un año más o si no sería este verano. La gente en ese momento de hate sobre Mota que hablábamos, Piero, pues mucha gente empezó a soñar, ¿no? Con la llegada de Gasperini a la Juventus. ¿Cuál es tu opinión sobre ello? ¿Te gustaría un Gasperini en la Juve? No me odien, ¿ah? Pero a mí me encanta Gasperini, de verdad, o sea, me encantaría que sea DT de la Juve. O sea, sé que es bien tóxico, pero la verdad es que me encantaría que sea DT de la Juve. Lo único malo es que, claro, Gasperini sí es un entrenador de procesos largos, no de procesos inmediatos, no de resultados inmediatos. Entonces, si ahora nomás no hemos tenido paciencia, no me quiero imaginar qué pasaría con Gasperini y ver, ¿no? 10 años pasaron, creo, ¿no? O 7 años, no estoy 10 seguro. años, 10 años 10 para años ganar algo con para ganar algo. Gasperini. Yo Así en lo es. particular no quiero a Gasperini en la Juventus. Entiendo que puede ser un tipo muy brillante y todo lo que tú quieras, pero atención, se viene la Juventus, tiro de fuera del área por parte de Thuram, que pasa por encima del travesaño, atacaba lindo la Juventus, al final parecía ser fuera de lugar por parte de Kolo Muani. Mientras tanto, sigue lloviendo bastante en el Allianz. También hay que reportar que cada vez que toca el balón Juan Cuadrado, hay una lluvia de silbidos y abucheos en el estadio para el colombiano. Así que bueno, tenemos eso. Y por otro lado, la curva, ninguna bandera. Otra vez en huelga, me imaginamos que solo para el primer tiempo y en el segundo tiempo regresarán la bandera y los cánticos, como sucedió en el último partido de liga. Regresando a la situación Gasperini, sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Es una persona que tarda en hacer sus procesos, tiene ciertas demandas en cuanto al estilo de jugadores sí, los jugadores que pide, ¿no? Para su club. Y
no sé, en esta nueva directiva podría haber choques y crear aún más tormenta interna, ¿no? En una situación que tampoco es que, es que esté muy tranquila, ¿no? En particular. Mientras tanto, seguimos en el partido. Primer tiro por parte de la Juventus es por Thuram, que pasa apenas por encima del travesaño de la puerta de Carnesecchi. Mientras tanto, también ha habido un medio ataque por parte del Atalanta, el cual resuelto relativamente fácil por la defensa de la Juventus. ¿Qué te ha parecido el partido hasta el momento, Piero? Yo creo que es un partido bastante, o sea, equilibrado en ciertos momentos. O sea, creo que la Juve tiene el balón y busca como tratar de dañar al Atalanta. Sin embargo, el Atalanta se ha parado bien y está esperando un poco, aprovecha los errores y así como ellos aprovechan los errores, nosotros aprovechamos el segundo balón cuando lo pierden, ¿no? Entonces creo que de a poco es como que se ve un partido que está tomando, que está empezando a ser de ida y vuelta, ¿no? Por ambos equipos. Creo que hasta ahora, tanto la Juve como el Atalanta, cada uno ha tenido una acción de ataque interesante. Sí, lo que me llama la atención es que está proponiendo el juego la Juventus. Atención, Kelly desde fuera del área tira, también por encima, segundo tiro. Esta es otra, Piero, que había yo notado cuando estuve en el partido contra el Verona, que es un cambio sumamente importante, me parece, en mi punto de vista, que hay una nueva directriz en este equipo, es tirar de fuera del área. Sí. O sea, no importa si sale mal, si sale bien o no, prueben suerte, tiren fuera del área, uno no se sabe, y Pavel también nos dice, ¿no? Si está lloviendo hay que intentar eso último de Thuram, tiros de fuera del área. ¿Qué opinas al respecto, Piero? Totalmente de acuerdo, o sea, yo creo que pedíamos eso, ¿no? Creo que tú Claro. y yo éramos uno de los que pedíamos a gritos que se pruebe de afuera. Lástima que Fayoli ya no está, ¿no? Tenía buena pegada, pero dentro de todo, o sea, es lo ideal, ¿no? Al arquero, rival hay que hacerlo trabajar, si no puedes llegar a él, hay que pegarle para que se tire, se canse, la pelota le patine, le dé un bote diferente, ¿no? O sea, que el arquero se siente inseguro, ¿no? Que no se sienta tranquilo sabiendo que si no le llegas no lo vas a amenazar, ¿no? O sea, o lo vas a sentir, lo vas a hacer sentir peligro. Yo creo que es una buena directriz, ¿no? Esto de pegar de afuera. No importa si sale mal, algo te va a caer, ¿no? Claro. Algo va a caer. Y sobre todo teniendo a Wea que le pega bien de fuera, Turam que le pega bien de fuera, o sea, hasta el mismo Cambiazo, ¿no? Gatti también le pega bien de fuera, lo hemos visto por ahí. Entonces hay que darle, ¿no? Hay que darle. No, de acuerdo. Al final, bueno, seguimos en el partido. Minuto 11, se quejaba Bellanova de una falta, un empujón por parte de Nico González cuando saltaba para la cabeza. Mi punto de vista tenía razón Bellanova, pero el árbitro no marcó. Se sigue de nuevo el partido. Gatti le rebota el balón sobre Lukman y será saque de manos para el equipo de casa. Enfocan a la juventud de la Juventus, juventud que una tal Cristilén decía que no iba a existir, una supuesta juventina ella, es totalmente lo opuesto. Así que bueno, una vez más, una cachetada a esa grandísima corrupta, que en el futuro de la Juventus hay muchísimo joven. Se viene el Atalanta con Cuadrado, quien abre hacia Bellanova, se barre muy bien Nico González, termina rebotando el balón desafortunadamente a favor del equipo rival. Kolasinac abre para Zappacosta. Zappacosta pase frontal hacia Retegui, quien recibe y se apoya de nuevo con Zappaterra. Zappacosta, Retegui de nuevo. Atrás para Ederson. Ederson con Derun, capitán del equipo el día de hoy. Abre para Cambiaso. El colombiano Cuadrado. Difícil, ¿no? Tantos años diciendo Cuadrado con la Juventus y cuando lo ves jugar en contra tiene que decir que tiene el balón el otro. Es difícil. Sí, Se es viene difícil. ahorita por banda derecha, Bellanova trata de driblar a Cambiaso, quien a su vez se barre e impide el centro y será tiro de esquina para el equipo de Bérgamo. La verdad es Daniel, que está poco a poco el Atalanta sigue subiendo, ¿no? Y mostrando un poco su juego. Creo que o sea, por las bandas, o no sé si será por la cancha que está mojada o está muy resbaladiza, pero como que a veces nos cuesta, no solo a nosotros, ¿no? También a ellos, el poder maniobrar el balón, ¿no? claro. Es difícil. De tiro de esquina, cabezazo por parte de Lukman, me parece que era, ¿no? De Ederson.
Parece haber rebotado en un jugador de la Juventus. Veamos la repetición. En efecto, rebota en el hombro de Gatti y sería de nuevo tiro de esquina. Daniel Seijas nos pregunta si les gusta Yildiz por la derecha. En lo personal, a mí sí. ¿A ti, Piero? Sí, o sea, a mí también me gusta mucho por la derecha. Lo hemos visto jugando un par de partidos por ahí. Y creo que cuando está enchufado o cuando tiene el balón, termina siendo bastante peligroso, ¿no? Por la derecha. A pesar Hay de que revisión de VAR. Atención, revisión de VAR. Están revisando a ver si es mano de Gatti. Realmente no sé qué carajo están revisando porque era obvio que le había rebotado en el hombro. Ahorita se reanuda el partido y será tiro de esquina. Disculpa la interrupción, Pieros, pero se viene el tiro de esquina del Atalanta. Cuadrado lo hace, termina rebotando, rechazando prácticamente Thuram y Hien trata de hacer una chilena imposible, termina mandándola al segundo anillo. Muy mal. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que por la derecha le va mucho mejor. En la izquierda tampoco lo hace mal, pero a mí me gusta más, me parece más explosivo por la derecha Yildiz. Y en el centro no lo vi bien. La verdad es que lo pedimos muchísimo por mucho tiempo y cuando llegó a jugar las 2 veces no lo vi nada bien. Así que, pues, ni modo, por derecha o por izquierda será. Sale Gatti con el balón, presión fuerte de Lookman. También llega Henderson a presionar, termina saliendo el balón y será saque de manos para la Juventus. Thiago Motta le pide calma a Thuram antes de sacar de manos. Rey Duarte nos pone, yo la verdad no veo a McKennie como 10. Motta me la puede justificar todo lo que quiera, pero sinceramente no lo entiendo. Siento que trata de hacer mucho, pero nada le sale sobresaliente. Yanaisa Carmona, la clave para que la Juve vuelva a mandar en Italia y vuelva a ser un grande de Europa es un buen entrenador. Esa es la clave. Bueno, se decía que Motta era eso, ¿no? Que era el buen entrenador. Se pedía un cambio del ex entrenador y se apostó muchísimo por mucha gente muy emocionada con la llegada del nuevo entrenador, que yo creo que todavía tiene margen de mejora en ese aspecto. Te queremos mucho, pero hoy me arropo a los colores, hablándole André al panita Cuadrado. McKennie de 10, Pochettino en Estados Unidos lo tiene en otra posición. McKennie no es 10, pero es mejor ahí que Coop. Bueno, eso habla más de Coop que de McKennie. Pavel Kibray, a mí me gusta Yildiz flotando en 3/4 de cancha. Cuando tiene esa libertad veo que aparece mejor. Mientras tanto, la posesión sigue siendo primordialmente de la Juventus en fase defensiva, aunque recibe presión altísima por parte del Atalanta, pero tiende a gerenciar bastante bien el balón la Juve y nunca permitiendo que le creen peligro. Son 16 minutos de partido que la verdad es que se siente mucho más largo este partido. Y sinceramente creo que podemos usar la palabra aburrido, ¿no, Piero? Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que al no generar tantas acciones de peligro y solo tener el balón en el medio campo o por las bandas, no, realmente no se ve, ¿no? Esa emoción. Creo que ahorita están siendo como muy cuidadosos ambos equipos, ¿no? Yo creo que más el Atalanta está esperando jugar a la contra para aprovechar los errores de la Juve y la Juve está buscando tratar de cerrar el partido o dañarlo desde ya, ¿no? Pero no lo está consiguiendo. Por eso es que vemos el balonazo largo de Di Gregorio para poder llegar, ¿no? A los delanteros, a romper las líneas. Pero en líneas generales sí se ve, ¿no? Un partido no trabado, pero sí como engorroso, podría decirse, ¿no? En efecto, balón largo buscando a Lookman. Al final, el jugador holandés argumenta que no había salido el balón. En lo personal, me parece que sí llegó a salir. Ahí está muy cerca. La verdad es que es difícil ver. Existe el extremo para Sí, sí decir que salió. quizás parte del balón se había quedado dentro, pero difícil de ver, la verdad. Salió. Salió, ok. Sí, yo lo vi fuera. ¿Estás diciendo en serio o No, de verdad salió. Mira, salió, de verdad. Sí, salió. Cristian Gorgor, me gusta Si Cuadrado quiere nuestro perdón, que meta 2 autogoles. Me gusta esta idea. Grande, Cristian. Tres mejor. Mientras tanto, el balón termina ahí. Cuadrado termina siendo barrido por parte de Nico González. El balón se le rebota y será saque de manos para la Juventus, que lo termina desperdiciando. El balón llega hasta Carnesecchi. No entendemos muy bien qué hizo Cambiaso. Tenemos que decir que hasta el momento Cuadrado está sufriendo bastante por esa banda. Se ha tirado bastante y el árbitro no le ha comido ninguna de las fintas. Interesante esta situación del panita en el Allianz Stadium como contrincante.
si mal no recuerdo, cuando estaba en el Inter, no llegó a jugar el Juventus Inter a causa de una lesión. Realmente Cuadrado estuvo mucho tiempo sin jugar en el Inter. Al Sí. final termina ganando el Scudetto y celebrándolo como si hubiera hecho algo. McKennie sube con el balón, atención, tiene por un lado a Wea, lo utiliza, le queda un poco atrás la pelota, Wea se la extiende, trata de centrar, se barre bien Kolasinac y será tiro de esquina. Le había quedado atrás la pelota a Timothy Wea, al tratar de extendérsela se le fue muy lejos, trató de sacar el centro y para entonces ya había llegado el defensa del Atalanta. Para resaltar, Piero, en esta jugada es el toque que hace Kolo Muani, que permite de taquito dejar a McKennie libre prácticamente con solo el campo enfrente para ir al ataque. Se viene centro de Kenan Yildiz, ahorita lo efectúa en el tiro de esquina y va a llegar Kelly al final. La cabeza del defensa del Atalanta libera el peligro, pero recupera el balón. Cambiaso, quien vuelve a centrar, buscando de nuevo a Kelly, deja pasar el balón y será saque de puerta. Piero, ¿qué tal Kolo Muani? Sí, o sea, por eso te decía, ¿no? Kolo Muani tiene no sé, este diferencial que te permite poder retroceder y apoyar al medio campo jugando de primer toque, que es algo que a veces con Dusan no pasa, ¿no? Dusan a veces está muy estático arriba o cuando tiene el balón trata de aguantarlo. Entonces creo que con Kolo Muani siempre tienes como esta salida que es muy parecida a lo que hacía Zirkzee, ¿no? En el Bologna. Sí. Esa asociación. Entonces creo que por eso Mota se decanta más por él, ¿no? Como titular hoy contra Atalanta. De acuerdo. Cambiaso le quita el balón a Retegui, quien a su vez termina lesionando, pegándole en la nuca a Nico González. Nico sigue en el piso, ahorita Retegui lo ayuda a subirse. Compatriotas, aunque Retegui terminó tomando la ciudadanía italiana y por ende juega en la Azzurra italiana. Tremendo trancazo en la nuca que le pega Retegui a Nico González. Al final el árbitro marca la falta y se reanuda el partido, minuto 20 con 21 segundos. Veamos qué nos dicen aquí nuestros amigos del chat. Historia del balón. Yildiz, que está destinado a encabezar una nueva generación de jugadores turcos. Sí, él junto con el del el Real Madrid, que ahorita se me escapa el nombre, jugadorazo también, ¿eh? ¿Cómo se llama ese delantero? Me acuerdo el nombre. Atención, se viene contragolpe por parte del Atalanta con Cuadrado con el balón. Al final termina alcanzándolo Cambiaso, pase por un lado, se quita Cambiaso, centro peligroso, el balón sigue ahí, lo tiene Lukman dentro del área, está parado enfrente a él Thuram. Lukman logra sacar el tiro justo a las manos de Di Gregorio. Al Arda final el Güler. panita. ¿Cómo, perdón? Arda Güler. Eso, Goulart, exacto. Gran jugador él también. Qué bien se quitó Panita al Cambiaso, hay que decirlo. Con esas cositas que también pues, uno termina extrañando, ¿no? Pero es lamentable las decisiones que tomó al final el buen Cuadrado. Rey Duarte nos pone, perdón, Samuel Mondragón, Cuadrado sí jugó en la Juve Inter, Cuadrado Kostic le pegó una buena patada en la espalda. Ah, imagínate, no recordaba a Mondra, yo jugaba que no lo había jugado. Rey Duarte, yo tengo sensación de que luego de los primeros juegos de la temporada, los jugadores nunca se han sentido cómodos en sus roles y posiciones. Es por eso que el juego se ve tan ortopédico y poco fluido. Mientras tanto, un centro que termina llegando a Wea. Atención, Wea, tiro, le pega al muñeco de Zappacosta. Está Gatti ahí para ganarle el balón a Lukman. Atención, Gatti con fuerza y determinación le quita el balón a Lukman. Termina teniendo que llegar Kolasinac para poder quitarle el balón a Gatti. Era Gatti contra dos. Espectacular lo del defensa. Atención, se le mandó Yildiz para tratar de quitarle el balón a Ederson. El rebote beneficia al Atalanta y termina yendo a las manos de Carnesecchi. Se para el partido ya que un jugador del Atalanta está en el piso. Veamos, estaba totalmente solo, se tira al piso, Cuadrado está llorando por algo. Uy, fuerte sobre la rodilla de Gin. Al final había sido un choque, cero falta aquí, un choque entre Locatelli y Gin. Se había quedado el pie atorado en el piso de Gin. Para el partido ahorita Gin está caminando. Recordamos que regresa de una lesión el defensa del Atalanta. Se reanuda el partido con Carnesecchi el balón, minuto 23. Veamos si no le pasa factura. Güler, exacto, Arda Güler. Gracias, chicos. Bueno, todos saben el nombre menos yo, espectacular.
Atención, Wea recupera el balón. El rebote lamentablemente termina en los pies de un defensa del Atalanta quien despeja. La recupera nada más y nada menos que Thuram en el centro del campo. Es increíble la capacidad de siempre llegar al balón primero de Khéphren Thuram, Piero. Sí, totalmente. O sea, para mí es un fichajazo, ¿no? Ya, yo lo decía mucho cuando no pudimos ficharlo la primera vez. Tenía miedo de que se lo lleve alguien más, ¿no? Por suerte vino con nosotros. Pase malo de Colomoni hacia atrás, la recupera el Atalanta. Lukman ahorita con el balón, se enseña Cuadrado, no se la presenta. Derun con el balón encuentra a Retegui de espaldas al arco, se apoya por un lado con Zappacosta. Zappacosta contra Wea. Wea le gana el balón y será saque de manos para el Atalanta. Minuto 24. Error ahí de Colomoni. Sí, Poca totalmente. actividad por parte de ambos clubes en la fase de delantera. Un tiro por cada uno por el del Atalanta, un tiro a puerta, mientras que el de la Juve fuera de puerta. Fuera de eso, la mayor parte del partido se ha estado jugando en el medio campo con bastante imprecisión, quizás por lo mismo que el balón está mojado y la cancha está mojada, termina rebotando el balón y es Colomoni quien le gana el balón a Ederson, termina siendo una falta fuerte. El francés sobre Ederson, extremos para una amarilla aquí. ¿Sí? Veamos si el árbitro lo sanciona. Lo perdonan al francés. Balón largo sobre Zappacosta, quien termina rebotándosela a Wea. Había salido el balón de todas formas y será saque de manos para la Juve. Chicos, me acabo de dar cuenta que no prendimos. Yo decía, aquí está muy callado esto. No prendimos el ambiente estadio. A ver, aquí está el ambiente. Ya decía. De cambiazo sobre Cuadrado, el árbitro la pita. Por tanto, Cuadrado se barre, se da media vuelta en el piso, pide la amarilla para cambiazo. Increíble este chico, de verdad. Falta de respeto a su pasado también. Él se tira, se rueda. Bah, sin comentario, ¿no? Tiro libre para el Atalanta. Cuadrado sobre el balón, que parecía que le habían roto la pierna. Él está ahí. Veremos quién saca el tiro libre por parte del Atalanta. Está Derun, está Bellanova, me parece. Es Derun, centro al segundo poste. Rechaza Kelly. Le llega el balón a Ederson, quien la vuelve a meter en la boca de jarro. Al final, no te puedo creer. Penalti para el Atalanta. ¿Cómo hace exactamente en este caso McKennie a no tocar el balón con el brazo? Si lo están empujando, él está en el aire, McKennie está en el aire, lo empujan y le cabecean el balón sobre el brazo. ¿Cómo hace él para no tocar el balón con el brazo, Piero? No, pero lo han empujado. O sea, ¿Sí? Lo están empujando. Físicamente es imposible. O sea, él está en el aire. No, y además Lukman también había controlado el balón con la mano antes. Atención. Caos total ahorita en el Allianz. Veamos qué deciden. Claro, él no pone el brazo como para poder detenerla, ¿no? Sino es que él está siendo empujado, o sea. Están revisando en el VAR. Porque también Lukman había tocado el balón con la mano, con el brazo, antes de que le llegara a Ederson. Thiago Motta se está volviendo loco en la zona de los entrenadores, hablando con el tercer árbitro. Le está diciendo que es exactamente lo que tenía que hacer McKennie. No, volviéndose loco Thiago Motta. Atención, están revisando el VAR. Momento difícil aquí. Veamos qué decide el VAR. Estamos en espera de lo que decida el VAR. Aquí yo de verdad no entiendo porque hay un toque de mano muy obvio por parte de Lukman antes de que el balón le llegara a Ederson. No te puedo creer que dieron
el penalti. No te puedo creer que dieron el penalti, Piero. No te puedo creer que dieron el penalti, Piero. Es increíble. El arbitraje aquí es increíble. Pero ahí se ve clarito que Lookman lo para con el brazo, ¿no? Lookman lo toca primero con el brazo, el otro lo empujan en el aire y es penal para la Atalanta. Me vuelvo loco, Piero. Puta madre que los parió a estos hijos de su mamá. Increíble esto. Bueno, era de esperarse, en verdad, que pasara algo o tuviéramos un episodio. Gregorio. Minuto 28 se tira bien Di Gregorio, pero Retegui convierte el tiro penal y el Atalanta va ganando 1-0 con un penal realmente espectacular. No por cómo la pateó Retegui, sino por cómo es posible que esto sea penal. Pero bueno, poco de los de siempre aquí, damas y caballeros. Casi la Juventus va perdiendo 0-1. Casi la toca. Increíble. Yo de verdad no, o sea, no. La verdad es que es increíble. No entiendo, de verdad que no entiendo. O sea, no entiendo cómo esto puede ser fútbol. Yo no entiendo para qué existe un VAR que no funciona para nada. Pero para nada, de verdad, ¿eh? Para nada, de verdad. Me gustaría que me contraten para ganarme ese sueldo de gratis. De verdad. O sea, es increíble. Lookman toca el balón con el brazo antes y después al otro lo empujan en el aire y en el empujón es que porque se está cayendo toca el brazo, el balón que había sido cabeceado a 2 centímetros del brazo de, bueno, 2 centímetros, qué sé yo, 10 centímetros del brazo de McKennie. ¿Cómo hace? Exacto, o sea, ¿qué es lo que tiene que hacer un ser humano para no tocar ese balón? Eso es fútbol de verdad. O sea, a ese punto hemos llegado. Patético, pana, patético, de verdad. Es increíble esto. Increíble. Qué enojo, vale. De verdad. Que además es una impotencia perpetua. No se puede hacer nada al respecto. No se puede hacer nada porque es una corrupción increíble. Ayer en el partido del Inter hicieron lo que les dio la maldita gana. Y hoy inventan esta mierda. Pero es la Juventus la que roba. Me vuelvo loco, pana. Me vuelvo loco, de verdad. Disculpen, pero me tengo que deshogar yo también un poquito. Hay mano de Lookman. Por supuesto, Juan Marín. Esa mano era clarísima. ¿Cómo carajo no la ven? El VAR no hace justicia. Es increíble. Es la misma mano de Lookman. Claro. Más que VAR, el VAR. Ya aburre el clavadista cuadrado. Me disculpa el francés, pero Rocky va fanculo. No, totalmente. El árbitro ya había marcado el penal antes de que empezara el partido. Es el problema del... Tiene razón, Pavel. Centro de la Juventus a las manos de Carnesecchi. Que ojo que Turán salió bastante bien, ¿no? Le quitó bien el balón a Retegui en esa jugada. Muy bien. Sí. Muy bien, Turán. Ahora hay que levantar nomás. Esperemos. Bueno. No es primera vez que la Juventus tiene que jugar contra los árbitros, la Finch y el resto de Italia. Totalmente. Se viene la Juventus, Gildi sobre el balón, recibe carga. Al final el balón llega a los pies de McKennie, se apoya por un lado con Wea, todo el Atalanta atrás. Ahora el Atalanta va a jugar a esto, ¿no? Va claro. a esperar hasta que nosotros... Bellanova con el balón por banda derecha, se pone atrás con Cuadrado, quien a su vez la pasa aún más atrás.
Siempre posesión por parte del Atalanta. O sea, sobre todo porque no es una jugada separada, ¿no? Es una jugada en el mismo momento, la de Es la Lookman y misma, es McKennie. exacto. O No sea, hubo una pausa, no hubo nada del estilo. bueno, yo creo que hasta ahora el experimento McKennie de 10 no ha funcionado. Entonces creo que habría que ver si hacemos un cambio. Porque no estamos llegando a conectar con los de arriba, ¿no? Nos está costando. Bueno, sí, es cierto. Espectacular este tipo. Mientras tanto, Vito de Palma pone la Estatua de la Libertad. Weston McKennie saltó como el símbolo de su país y cometió un tremendo penal, insólito. Como siempre, altamente imparcial. El Se señor debe de estar Palma. contento. Claro, Todos deben estar contentos porque saben que se les venía la noche. en efecto. Pero bueno, el partido no ha acabado. Seguimos en este partido, minuto 34. Falta sobre Nico González, el árbitro la marca. Fuerte falta de Belanova sobre Nico. Espectacular. DAZN solo muestra la mano, la repetición de la mano de McKennie. Centro de la Juventus a nadie. Termina rechazándola fácilmente. La defensa del Atalanta recupera el balón. Yildiz. Sigue en posesión del balón la Juventus. Pase hacia me parece Yildiz todavía. Ahorita con Nico. Nico para atrás. Wea con el balón, trata de driblar 1-2. Belanova, perdón, Zappa Costa al final logra rechazar. Y es el contragolpe con Lookman. Falta en el medio campo, balón para el Atalanta. Creo que todavía no despertamos, ¿no? O sea, Difícil despertar en sí. esta, Piero, porque la verdad es que no te lo merecías. Fue una vaina ahí creada. Y pues no, o sea, muy jodido así, Piero, ¿sabes? El equipo tiene que levantar porque si no el Atalanta se va a venir, ¿no? Con todo. La verdad. Sí. Minuto 37. Por ahora la Juventus todavía en shock. Bastante caótico el partido hasta el momento. Termina cediendo el balón y será saque de manos para la Juventus, me parece. No, al contrario. Ataque del Atalanta por banda izquierda. Rechaza bien Gatti.
Los tienen ahí, ¿no? En el área. Todo ahí. Pase largo, tiro largo desde fuera del área de Derun, muy lejos. De todas formas, Di Gregorio se había tirado. Locatelli con el balón consigue un pase filtrado a Nico González. Yildiz con el balón, atención, se le estira mucho el balón, termina siendo rebotado, se barre Yildiz, también llevándose por en medio a Jim City. La recupera la Atalanta. Mucho jugador en el piso, muchísimas barridas, muy caótico el partido en este momento. Al final el balón termina siendo de la Juventus, se queda un jugador del Atalanta en el piso, quien rueda por el piso como si le hubieran disparado. Es Ederson, ahora se levanta, cual Lázaro, milagro absoluto. Parecía muerto hace un segundo. Locatelli, gran pase filtrado hacia McKennie, quien no entendió muy bien lo que hacía, trata de pasarla, termina rebotando en el tobillo de RT y será saque de manos para la Juventus efectuado inmediatamente. Centro de Yildiz que rebota antes de entrar al área, la despeja Jim City. Es un partido bastante cortado, ¿no? De verdad que no. Sí, muy caótico, ¿no? Después de este gol muy caótico, personas que se caen, se resbalan, se tiran. Nico González ahorita se enoja porque Cuadrado se tiró y el árbitro le comió la finta. La verdad es que había falta ahí por parte de Nico. Sí, ¿no? O sea, yo vi todo balón, pero sí, se cae. Como siempre, tú ves todo balón siempre. En la repetición se ve, ¿no? Es todo balón. Pero... Bueno, mientras tanto aprovechamos para recordarles que en nuestro Telegram, bueno, realmente en todas nuestras redes está la repetición ya del gol. También está en el Telegram, en el cual permanecerá la repetición no solamente del gol, sino también de la jugada de penalti. Esta payasada creada por el VAR. Amarilla sobre Gien, quien termina llevándose de por medio a Kolo Muani. Igual yo creo que por ahí, o sea, habría que replantear el tema de McKennie, ¿no? Creo que no está conectando muy bien con los de arriba. La amarilla que le sacan al del Atalanta es porque Kolo Muani vuelve exigido, ¿no? Para poder tratar de recuperarla, pero creo que si no corría no llegaba a nadie, ¿no? Y cometía un error ahí. Habrá que ver con Cook, imagino. O sea, tiene sentido, ¿no? También meter a Alex de la situación, que también intervenga él, que sea forma parte y quizás también, bueno, se vuelve en el héroe de la situación. Ojalá. Pero bueno, veamos, ojalá, ¿no? Porque es cierto que, aunque parezca que McKennie no está influyendo positivamente, también es cierto que en los últimos partidos McKennie ha sido fundamental para mantener la estabilidad del centro del... Sí, o sea, yo creo que ofensivamente no. Defensivamente sí creo que está dando una mano, pero o sea, ahorita se necesita despertar, ¿no? O sea, salir de eso y creo que necesitamos a alguien que pueda ayudar a conectar. Y creo que nos está dando, ¿no? Sí, lo que pasa es que está bastante roto el partido también, ¿no? O sea, hay poca... Por parte también de ellos me parece que está muy roto el partido. Se viene cambiazo por el centro del campo. Se apoya por un lado con Nico González. Tiene ahí a Locatelli. La verdad es que no entendí ese movimiento. ¡Uy! Patada dura. Patada durísima de Derun sobre Nico González. Estaremos para una amarilla aquí. Obviamente no la pita el árbitro. Pita la falta. Sin el balón ni siquiera cerca, ¿eh? Dura la patada sobre Nico. Contestación por parte de la curva a la dirigencia. Habían estado
callados hasta el momento, pero en los últimos minutos han estado cantando contra la gerencia de la Juventus. Centro ahorita, llega ahí a la cabeza de Kelly, es extendido, McKennie lo vuelve a centrar, termina despejando la defensa del Atalanta. Weah logra meter el pie, pero el balón le llega a Zappacosta, quien a su vez la extiende. Afortunadamente el americano recupera el balón, se apoya atrás con Locatelli para cambiarse en el centro del campo, minuto 43 con 34. Vamos a ver si la Juventus consigue el empate en el medio tiempo. ¿Qué hace Yildiz? Regala el balón, Yildiz termina sacando, le pega una patada a De Roon y se gana una amarilla Yildiz en el minuto 44. La verdad es que el problema ahí fue lo que hizo inicialmente. No está bien Yildiz, Piero. Sí, es lo que yo te decía, ¿no? Yo creo que cuando Yildiz está enchufado, se siente, ¿no? La diferencia. Pero creo que hoy no está haciendo su mejor partido, ¿no? Un poco intransigente realmente en el manejo del balón y en el esquema de juego, ¿no? Habría que ver si ahí probamos con Nico por derecha y Mbangula por izquierda, tal vez, ¿no? Para darle un poco de movilidad a las bandas o a los extremos. No lo veo bien, Es cierto, tampoco es que tenemos muchas alternativas en la banca, ¿no? Lo habíamos dicho antes, ¿no? Está Mbangula, que podría sustituir a Yildiz, pero más nada. Tenés a Vlahovic, Koop Miners y los defensas, no hay mucha alternativa. Se viene el Atalanta, De Roon con el balón. Siempre el Atalanta ahorita por banda derecha. Bellanova va con Retei, quien se apoya atrás con Cuadrado. Encuentra en el medio a Ederson. 2 minutos extra. Gran pase de Ederson filtrado buscando a De Roon. Salió bien Di Gregorio a cortar la jugada. Se apoya con Kelly. Salimos jugando con el balón en el piso. Minuto 45 con 15. 1 minuto y medio restantes de este primer tiempo. Cambiazo con el balón. Se apoya con Thuram. Yildiz le quitan el balón fácilmente. Lookman, Yildiz, ¿qué haces, papito? Contragolpe del Atalanta, atención, 5 contra 3, peligrosísimo. Lookman, el balón, tiro, rechazado, termina pegando en el poste. Al final Di Gregorio, que estaba en el piso, no había visto dónde había ido el balón, termina metiendo una mano. Gran parada de Di Gregorio al final, madre mía lo que sufrió la Juventus. Había sido tiro de Lookman, quien termina rebotando en las piernas de Gatti. El balón rebota en el poste. Di Gregorio, que estaba en el piso, se da cuenta justo en el último minuto para empujar el balón hacia un lado. Esto es fundamental, ya que Ederson vuelve a meter el centro. Tiro de nuevo rechazado. Lookman frente al portero, se hace grande Di Gregorio, saca el balón para tiro de esquina. Di Gregorio, damas y caballeros. 3 veces, ¿eh? ¡Wow! De verdad que está sufriendo ahora la Juventus en este cierre, Piero. Sí, no, callándonos la boca a todos, ¿no? De por qué fue elegido él, él como arquero, ¿no? De la Juventus. O sea, de verdad que desde el piso saca una mano salvadora y luego pone toda su humanidad. Otra vez Di Gregorio, tiro de fuera del área de Zappacosta. Di Gregorio se tira al piso justo para parar. Nuevamente salva la Juventus. Michele Di Gregorio sigue el ataque del Atalanta. Centro, la tiene Ederson en el medio. El campo se tira de nuevo Di Gregorio. Esta vez el balón sale por un lado y será tiro, saque de puerta. Madre mía de lo que se salvó la Juventus en los últimos 2 minutos del partido del primer tiempo, Piero. No, totalmente, ¿no? Di Gregorio figura, ¿no? Figura total y que nos mantiene al menos con... No extiende la ventaja del Atalanta, ¿no? De verdad que tapadón, ¿no? Paradón de Di Gregorio. Y casi mano de Kelly, ¿eh? Ojo, en esa que patea hacia abajo, casi mano de Kelly. Sí. Qué suerte, en verdad. Qué suerte que no pasó, pero qué bien Di Gregorio, ¿no? Yo creo que lo mejor de la Juve, Di Gregorio, que casi saca el penal también. Que casi saca el penal, tienes toda la razón. Se acaba el primer tiempo con la Juventus perdiendo 1-0 en casa contra el Atalanta gracias a realmente una invención absoluta por parte de la terna arbitral. Sí, la verdad es que yo creo que primer tiempo donde el Atalanta
pues no, no tuvo muchas, creo que tuvo una o dos, y al final pues el VAR termina siendo el jugador número 12 para ellos, en una mano donde previamente Lookman la había parado con el brazo, y no se cobra, sino que automáticamente se revisa la de McKennie, donde McKennie salta con el brazo hacia arriba, pero claro, o sea, no con la intención de tocar el balón, sino que al final lo terminan empujando y en ese momento no puedes bajar el brazo, ¿no? Es difícil. Y eso condiciona el partido totalmente. Es más, yo creo que en ese momento nosotros veníamos de tener más claras que las del Atalanta, y luego el partido se viene abajo, ¿no? O sea, no abajo de una forma estrepitosa, pero sí se viene abajo porque no despertamos, y eso sumado a que tenemos un Yildiz que no está en su mejor momento, y hasta me cuestiono un poco, ¿no? Si no estaba en su mejor momento, ¿por qué inició? Luego de eso, creo que nos ha faltado también un poco de asociación en el medio campo. Si bien Turán y Locatelli han tratado de hacer lo mejor que han podido y Turán ha incursionado en la ofensiva, creo que McKennie nos ha ayudado más en la fase de recuperación que en la fase de ataque, ¿no? Ha costado un poco también esa conexión. Y es algo que ya es recurrente, ¿no? Nos cuesta todavía encontrar a alguien que desarrolle la función de conectar el medio campo con la ofensiva, ¿no? Eso es algo que ya lo venimos viendo en varios partidos. Y que bueno, en esta racha última no se ha notado tanto, pero creo que hoy sí es bastante notorio, ¿no? Y te podría decir que Gregorio pues nos ha mantenido en 1-0, ¿eh? Casi nos mantiene en el 0-0, pero nos mantuvo en el 1-0 y agradecido con eso, porque creo que Mota tiene que ahorita ver el partido, analizar qué puede mejorar y salir en el segundo tiempo con una mentalidad que quiera buscar no solo el empate, sino la victoria, ¿no? O al menos el empate para no perder puntos. Yo preferiría la victoria, pero sí sacaría a Yildiz si es que no está en su mejor momento. Sí, la verdad es que tenía que sacar a Yildiz. Estamos hablando también de mover a McKennie, ¿no? Que tampoco está haciendo la labor de alinearse con el resto digamos, de la delantera, que es lo importante ahí. Pero bueno, veamos, ¿no? Al final la Juventus está sufriendo por esta situación de una decisión del VAR realmente, ¿no? Porque la verdad es que pues yo no lo logro terminar de entender esta decisión por parte del VAR y el por qué deciden lo que deciden, ¿no? Por ahí dicen que es hombro lo de Lookman. Yo sinceramente yo lo veo brazo, pero llenísimo, o sea, no veo que le toque el hombro. Pero bueno, Danilo, nadie aterrizó, estamos perdiendo con un penal inventado. ¿Quién le habla? ¿Respaldo? A un Danilo, no sé, veamos. Oliver Di Pillo, muy pobre lo de Yildiz y Nico. Hay que buscar alguna alternativa en el caso de que Yildiz, que está mentalmente fuera del juego, nos queda en Bangula para sustituirlo. Creo que subiría a Cambiaso al centro para buscar algo de creatividad. Al centro, Oliver. Upa, no lo sé, ¿ah? Cup Miners por McKennie es lo que sí, y Alberto también nos dice en Bangula por Yildiz. Yo creo que por ahí van los tiros, Alberto. La posición de McKennie está de sobra, ya que Atalanta se cierra en defensa. Se está perdiéndose estar pendiente de la contra. Luis Vallejo, se necesita una conexión entre la delantera y el medio campo, algo que nunca pudo hacer Cup ni Douglas. McKennie no es un delantero, en efecto, Pierluigi, estamos de acuerdo contigo. Esa conexión que habla Luis Vallejo nunca la hemos visto. Pensamos que Yildiz la podía hacer, pero tampoco. Danilo Martínez, ya aterrizamos todo, esto es lo que somos. Los del Atalanta son superiores, esperemos que no perdamos por goleada. Danilo, puede ser, o sea, la verdad es que yo no veo, hasta el momento del gol, no vi una Juventus que estuviera sufriendo. Sí. Al contrario, vi una Juventus que está proponiendo el partido más que cualquier cosa, y termina siendo desafortunada esta decisión del VAR, inexplicable en mi punto de vista, ¿no? Yo obviamente al final no es que soy un erudito del fútbol, ¿no? Si las demás personas ven que eso es un toque de hombro, pues bueno, yo cedo la derecha y me acato a lo que digan ustedes, pero yo vi un brazo neto por parte de Lookman ahí, Piero.
Sí, sí, yo también vi el brazo, ¿no? O sea, de verdad que eso es lo que me hace eso es lo que me llama la atención, ¿no? Incluso en la repetición no muestran el brazo de Lookman, muestran de frente el brazo de McKennie. Exacto, sí, sí, la Entonces, repetición si está no hay evita. nada Es que más, ocultar, perdón que te interrumpa, yo he estado metido en redes tratando de encontrar el ángulo que vimos durante el partido, que se ve desde la curva, que se ve claramente el brazo de Lookman y no lo puedo encontrar. Encuentro uno que es un ángulo desde la tribuna, que es donde parece que es más como un hombro, pero lo vimos en vivo tú y yo y nos parecía una mano, pero bueno. no, y aparte de eso, si no hay nada que ocultar, pongamos la repetición completa, ¿no? Claro. O sea, es eso, ¿no? Pero bueno, ya más allá de eso, yo no creo que no ha habido superioridad del Atalanta hasta antes del penal. Y después de eso, más que superioridad del Atalanta, ha habido un bajón de la Juventus, que ha hecho que Perdón, el Atalanta Piero, tengo demuestre. que te interrumpir, ¿no? Sí, Porque Yanais aquí, pues, literalmente me está hablando directamente, ¿no? Dice, mi hermano, con respeto, eso fue penal. No es momento de hablar de los árbitros, no nos han metido 3 de milagro, es momento para que tú, que eres la mayor voz de la Juve, que empieces a decir lo que es. Bueno, Yanais, primero que nada, puedes calmarlo el tono un pelo. Segundo, si alguien ha hablado de lo que es, puedes ir a revisar todos nuestros directos donde yo digo, estos somos. Esto es la Juve. Desde un principio dijimos que estar soñando con el Scudetto era exagerado. Así que creo que quizás te perdiste esos directos basados en lo que tú estás diciendo. Segundo, yo no creo que eso fue penal, Yanaisa, porque cómo hace un jugador que está saltando en el aire, ser empujado y por eso la mano sube, le cabecean la cabeza sobre el brazo y le marcan penal, habiendo habido una mano anterior a esa mano. Entonces, por ende, yo te estoy dando mis argumentos del por qué pienso que no es penal. Por otro lado, no es por esto que vamos perdiendo 1-0. Es cierto que la Juventus tampoco ha propuesto nada. Así que bueno, yo te di mis argumentos del por qué pienso que estás equivocado. Si tú quieres dar los tuyos o seguir indirectamente insultando, pues también eres bienvenido a hacerlo. Qué 20 minutos finales tan patéticos, pueblo. Por cierto, el penal, un robo. Le hicieron falta a McKennie en el salto. Bueno, fue vino tinto y Anaisa diría que estás diciendo estupideces. Perdón, Piero, adelante. no, no, nada, o sea, yo creo que al final, más que una superioridad del Atalanta, es un bajón de la Juventus, ¿no? Y creo que cualquiera le bajó, o sea, le bajaría el hecho de venir como agarrando vuelo, que te saquen esta falta, que te condicione el partido, ¿no? Porque ahora tienes que remar, empatar, ¿no? Y después de eso tienes que remar en la victoria. Entonces, complicado, complicado. Aunque ya hemos estado en esta situación y lo hemos logrado, es complicado. Pero Sobre yo todo veo esta porque, Juventus posible de hacer esto, ¿no? Porque hasta el momento, te digo, hasta esa jugada, que bueno, ya cada quien tendrá su opinión qué quiere de ser o qué no puede hacer. Yo vi una Juventus propositiva, que tiró varias veces desde fuera del área, por encima, obviamente, creó poco peligro, hasta sí, antes es del penal. cierto, pero era una Juventus que llevaba un control del partido relativamente Sí, estable, ¿no piensas, Piero? sí, no, totalmente, por eso lo decía, ¿no? O sea, yo creo que hasta antes del penal no había un dominio del Atalanta, porque la Juve estaba en un momento que venía agarrando vuelo. Pero luego del penal, creo que, o sea, los chicos, pues obviamente, al ser jóvenes, se bajonean y es donde el Atalante aprovecha, ¿no? Y se nota claramente que el partido estaba demasiado cortado porque no solo había imprecisiones por parte del Atalanta, sino por parte nuestra, ¿no? Y que el Atalanta usaba. Y además, mencionar el factor, no es una excusa, pero el factor de lluvia, ¿no? Que también hace que la cancha esté como un poquito difícil, ¿no? Entonces, todo es un cúmulo. O sea, por eso decía, no, muchos de los jugadores ahorita tampoco están en un buen momento, ¿no? O sea, yo cuestionaba el hecho de que Gildi sea titular, porque si está en un mal momento, entonces ¿para qué es titular, no? Debe haber entrado en el segundo tiempo, mejor. Y probabas con otro, ¿no? Nico por derecha y Inmaculado de titular por izquierda. Pero bueno, más allá de eso, no siento que haya habido un dominio del Atalanta al inicio del partido, ¿no? Al final yo creo que sí, porque claro, Di Gregorio nos salvó en esos 2 minutos que fueron un caos, pero ahora toca pues 45 minutos en los que tienes que justamente empatar y darle vuelta, ¿no? No sé si sea imposible, pero sí es un poco complicado, ¿no?
Pero a ver, Yenaisa me contesta, yo no te insulté, no es mi intención, y veo tus videos todos, por eso te digo siempre le ves algo positivo a este equipo y a Mota, no es para que te moleste. Yo creo que como tifosi de la Juventus es importante siempre buscarle algo positivo y tratar de hacer algún tipo de crítica constructiva a este club y a esta gerencia. Como ya te decía antes, de hace tiempo estamos diciendo que estos somos, esta es nuestra limitante, este es un equipo muy limitado en el lado técnico y en el lado de los mismos jugadores. Como siempre lo dijimos en los años anteriores, no es solo culpa del entrenador, no es solo culpa de los jugadores y no es solo culpa de la dirigencia, es culpa de todos los tres en mi punto de vista. La Juventus propuso hasta cierto punto, después tuvo una situación que en mi punto de vista está mal gestionada por parte de la terna arbitral, y no supo reaccionar de forma digna de la camiseta que tiene. Eso me queda literalmente claro, pero también entiendo las limitantes de este club. Yo a esta Juventus, a estos jugadores, o sea, no les puedo pedir peras porque son olmos, no sé si me explico. O sea, estos chicos han comprobado una y otra vez que cuando la situación pues no necesariamente cae a su favor, reacciona, ¿no? Veamos. La única vez que ahorita recuerdo, y seguramente estoy errado en esto, Piero, que ellos se pusieron, digamos, contra, ¿no? Y supieron reaccionar fue en ese mítico partido contra el Leipzig, ¿no? Pero fuera al final, creo que nunca han sabido reaccionar de una forma más importante, ¿no? Veremos y de los partidos que hemos ganado en estos 5 partidos consecutivos, creo que es primera vez que vamos por debajo en el marcador, ¿no, Piero? Sí, o sea, yo creo que usualmente cuando hemos tenido alguna reacción de empate lo hemos hecho, ¿no? En los primeros minutos después del gol. Pero creo que esta vez sí nos ha golpeado, ¿no? Y nos ha golpeado fuerte, porque hemos acabado el partido con las justas, ¿no? Entonces, eso también es algo que me preocupa, pero ahora ya está en Mota de ver qué es lo que le va a decir a los jugadores. La remontada también fue buena contra el Inter, pero eso pasó en el segundo tiempo, ¿no? Porque justo entró Yildiz y entró enchufadísimo, cosa que no ha pasado ahora, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo Mota los va a motivar, qué les va a decir, cuál es el planteamiento que se va a hacer. Porque siendo honestos, no veo imposible esto, ¿eh? O sea, no veo un Atalanta que diga, wow, sí, no creo que le podamos meter los goles. Al contrario, veo un Atalanta que sí se le puede meter el gol, pero que va a costar trabajo, ¿no? Y para eso hay que planearlo bien. Eso es lo único, ¿no? Hay que hacerlo en 45 minutos, o un poquito más. Y ese es mi temor. Sí, hay que ver cómo salen en el segundo tiempo, a ver si sacan un poco de, digamos, de casta ahí. Mientras tanto se viene Cup Miners, se estaba calentando en el medio tiempo, ya está ahí en la banda para entrar. Imaginamos que va a entrar por McKennie. Brescianini también va a entrar en el Atalanta. Era uno de los que también estaba siendo buscado por la Juventus, al final terminó yendo al Atalanta. Veamos por quién entra Brescianini. Esperemos que no saque a Thuram, que lo deje, ¿no? Uy, ahora, eso sería terrible. Ahora, yo no sé si va a sacar a Locatelli o va a sacar a McKennie. Ahí también es un punto interesante, ¿no? Habría que ver a cuál de los dos sacaría. Entonces, no Veamos, sé. Ahorita viene el árbitro con la tablita. Guzmán definitivamente va a entrar. El resto del equipo no ha salido, me parece. Quizás por eso no sabemos todavía quién es el que va a sustituir Cup Miners. Ahorita empiezan a salir del camerino, veamos. O a menos el Atalanta ya está fuera. ¿Te imaginas que saque a Yildiz y la ponga ahí a Cup? O a McKennie lo tira por derecha y a Cup por el medio. Veamos. Ahorita el árbitro está ahí a punto de... Brescianini entra por... Ay, me lo perdí.
Lo dijeron, ¿no? Entró Brescianini, pero por Yildiz. Entra, perdón, Koop Meiners entra por Yildiz. Te dije, ¿ves? La adiviné, la tiré. Grande. Brescianini entró no sé por quién, eso sí. Ahora, ojo que jugar con Koop Meiners por derecha, de extremo, no es una mala idea. Ya lo ha hecho en el Atalanta, una vez. Y la verdad es que lo vería interesante. O sea, tenerlo por extremo. Habría que ver, ¿no? Interesante, ¿eh? Interesante ese cambio. Comienza el segundo tiempo. Ah, sí, se va de extremo, ¿eh? Extremo por derecha Koop, ¿no? Sí, extremo por derecha. O sea, jugador por jugador prácticamente. Se mandó con Koop todo. Meiners por Yildiz. Se mamó. Así es. Mota pone la carne al asador. Bueno, la carne, lo que tiene realmente, ¿no? Mientras tanto, Bueno. Kelly regala el balón y se viene el contragolpe de Run con el balón para Ederson, quien recibe ahorita la marca, logra pasarla a Lukman. Lukman entra al área, gran parada de Di Gregorio una vez más, queda el balón ahí, gol de la Atalanta, 2-0, gol de Run. Había resuelto Di Gregorio una vez más, pero la defensa de la Juventus traicionó a su portero, sinceramente. Y la Atalanta se pone 2-0 por encima de la Juventus. Terrible comienzo para la Juventus. Yo siendo Di Gregorio estaría fúrico. Dios mío. Baldazo agua fría. Cuestión de segundos. O sea, literalmente metieron gol en cuestión de segundos. Gran parada de Di Gregorio sobre el tiro de Lukman. Queda el balón ahí. La defensa deja sola a Derun, quien la pone en una esquina. Di Gregorio le había puesto una mano, pero no logró parar el tiro de Derun. La Juventus va perdiendo 2-0 en casa contra la Atalanta. Excelente. Ya a estas alturas metería a Veiga por Kelly y a ver qué sale. Ya de verdad, te lo digo así, ya siendo honestos, ¿no? O sea, no sé, yo creo... ¿Qué te puedo decir? Si el equipo sale así, medio calihueveado, no sé ni siquiera si eso es un término, pero ¿qué puedes hacer? Vas perdiendo 1-0 en casa y sales así todo medio dormido, ¿sabes? Para darle la derecha a Yanaiza. Estos somos. Hasta ahorita, terrible. Te lo diría, el penal nos mató. Si la cosa sigue así, bueno, sí, pero hay que saber también reaccionar, Piero. O sea, no puede ser que te desaparezcas de esa forma. No, yo lo sé. O sea, yo sé que hay que reaccionar, ¿no? Pero te lo digo desde ahorita, si es que esto no cambia, o sea, realmente ese penal te mató, ¿no? O sea, y está mal. Así no debería ser, ¿no? Claro. O sea, de verdad. Ahorita se puso cuesta arriba esto, ¿ah? Una cosa es remontar un gol contra el Atalanta, otra es 2. Pase largo por parte de la Juventus. Termina cabeceando Nico a las manos de Carnesecchi. 0 peligro. La Juventus pierde 2-0. Único cambio por parte de Thiago Motta. Koop Meiners por Yildiz. Koop Meiners ahorita mete un centro hacia Wea, que parecía estar fuera de lugar. Tiro de fuera del área de McKennie Sagle por un lado. Carnesecchi se tira, pero está bastante lejos el tiro. Saque de puerta por parte del Atalanta. Rechaza Thuram, siempre él en el medio del campo. Locatelli con el balón sale, se dribla
fácilmente a Jim City. Locatelli salca un centro que termina siendo un tiro, termina en el techo del arco. Saque de puerta para el equipo visitante, que está imponiéndose sobre la Juventus 2-0. Retegui extiende el balón de cabeza, llega primero Cambiaso, quien recibe fuerte carga de Brescianini. Al final resuelve el jugador de la Juventus y será saque de puertas para Di Gregorio. Júgale. Atención, Lukman dentro del área contra Di Gregorio, se lo dribla, termina tirándose, pero Di Gregorio le había quitado el balón de los pies a Lukman. Gran jugada de Di Gregorio, el único que está poniendo la pauta en esta Juventus en este momento. El balón llega a Nico González entre dos, recibe patada de Zappacosta. El árbitro marca penal, pero marca falta. Veamos. Se está calentando ahorita Alberto Costa y no logré ver quién era el otro. Deberá ser en Bangular, no lo sé. No llego todavía a ese segundo. No logré ver quién era. Al final terminó siendo saque de manos del Atalanta. La patada por parte de Zappacosta sobre Nico González no fue marcada. Cero sorpresa. Locatelli con el balón la regala. Retegui controla con el brazo, no lo marca el árbitro. Me parece que Alberto Costa está recibiendo indicaciones, ¿ah? ¿No? Se venía Alberto Costa con alguien más. Son dos. McKennie con el balón, taquito para Kolo Muani, quien se da la media vuelta, trata de driblarse a Hin. Resuelve bien el defensa del Atalanta. Gran jugada por parte de Kolo Muani, El balón llega hasta Di Gregorio. Thuram se dribla 1, 2. Consigue McKennie. McKennie se apoya atrás con Cambiaso. Para Nico. Recibe una patada. Nico ahorita sí la marca. Belanova se queja. Sale Nico González, Weah y Gatti. 3 cambios en uno. Madre mía. ¿Qué? Entran Bangula, Alberto Costa y Kalulu. Mamita. Dios mío. Ya estamos destinados. Tengo miedo. ¿Oh? ¿Pero por qué sacó a Gatti? Ya no aguantaba más, no seguro. Debería estar, exacto, no debería estar bien Gatti. Pero entonces ahí uno se pregunta, si no entrenó con el grupo todo este tiempo porque no estaba bien, ¿por qué empezó de titular? ¿Y por qué saca Weah? No sé. Si Weah está... Weah... Dios. Bueno, no sé. Tiro libre para la Juventus. Koop Meiners sobre el balón, banda izquierda. Veamos si logra hacer algo aquí. Centro de Koop Meiners. En boca de jarro, rechaza Retegui. Locatelli la vuelve a meter adentro. Rechaza esta vez Jim City. La tiene afuera Alberto Costa, quien tira. Termina rechazando y el balón es recuperado por Mbangula afuera. Varios rebotes. Al final termina el balón todavía ahí en boca de jarro. De Run recupera el balón y trata de salir jugando. Le rebota en los pies de McKennie. La recupera Alberto Costa, quien se apoya atrás con Locatelli. Locatelli pasa enfrente, termina rechazando la Atalanta. Thuram logra meter el pie lo suficiente para que no haya un contragolpe. Recupera el balón
Atrás Kalulu y se apoya con Kelly. Kelly para Cambiaso, recibe presión fuerte de Brescianini. Final, balón largo hacia Kolo Muani, quien recibe una falta tratando de darse la media vuelta por parte de Jim City. Kolo Muani le está haciendo una pesadilla a Jim City en este partido. Con todo esto, Thiago Motta se queda solo con un cambio de jugador de campo, que sería Vlahovic. No le queda más. Centro por parte de la Juventus, rechaza bien la defensa del Atalanta. El balón llega hasta Mbangula, quien la deja rodar para saque de manos. Probando todo. Balón rebota hasta Mbangula otra vez, quien recibe la carga de Retegui. Controla muy bien el joven jugador. Se apoya con Kalulu. Cambio de banda. Mbangula regresa a la parte izquierda. Koopmeiners a la derecha. Trata de salir jugando la Juventus, pero hay una gran cantidad de jugadores del Atalanta en el medio campo. Exactamente 7 que no permiten que salga. Interesante el parado táctico del Atalanta. Locatelli sale, tenía agarrado de Run. El árbitro no marca nada, termina sacando un pase malo que resuelve fácilmente el Atalanta. Minuto 56. Juegue, dice el árbitro. Se queja Retegui sobre una carga de Kelly. Final, de Run vuelve a hacerle falta a Locatelli. Esta vez sí lo marca el árbitro. Caótico este partido, Piero. Sí, totalmente, ¿no? De verdad que es un partido bastante difícil. Creo que todavía el equipo no ha encontrado la forma. Y creo que creo que están tratando de salir, pero no hay mucha imprecisión, demasiada imprecisión. Brescia casi le roba el balón a Cambiaso. Afortunadamente el defensa de la Juventus logra rebotarle el balón en el último minuto. Y será saque de manos para la Juventus. Balón en los pies de Alberto Costa. Se apoya atrás con Kalulu. Los invitamos a dejar ese me gusta, suscribirse y compartir si aún no lo han hecho. En nuestras redes pueden encontrar la repetición de los goles y al final del partido podrán encontrar la repetición del partido en nuestro canal de Telegram. Se viene Kalulu, la abre para Alberto Costa, Alberto para Koopmeiners. Desaparecido Coop desde que entró, nada raro. Kalulu con Alberto, Alberto con Coop con Kalulu. Víctor Oviedo, hola chicos, aquí sufriendo. Bueno, bienvenido al sufrimiento en grupo. Pablo Quibray Gasperini descubrió cómo anularnos en el medio campo y nosotros solo sabemos jugar plan A y plan A. Asimismo, Pavel, se viene contragolpe del Atalanta. Al final resuelve Cambiaso junto con McKennie. Tiene Thuram el balón en el medio del campo. Se apoya con Cambiaso, quien a su vez abre para Locatelli. Encuentra Koopmeiners del otro lado del campo. Ahorita seguimos con los comentarios. Alberto Costa en banda derecha. La caga, pero tiene la suerte de que el rebote es a favor. Y es saque de manos. Buena vuelta de Thuram entre dos. Qué bien Thuram, de verdad. El único. Brescianini entró por Cuadrado, por cierto. Henderson le pegó un puñetazo a la cara de McKennie. Salvatore Zagnelli, saquen a McKennie, anda estorbando. Ya no hay con quién sustituirlo. Adivinar los cambios a Motta es imposible, nos dice Regina. Y Piero logró adivinarle uno. Se viene Cambiaso, atención, dribla uno, entra, tiene McKennie. Thuram desde fuera del área, vuelve a encontrar a McKennie. McKennie tiene para tirar, lo hace ahorita, rebote, le llega a Cambiaso. Cambiaso pasa hacia atrás para Kelly, quien pasa hacia atrás para Locatelli. Cerca estuvo la Juventus de lograr un tiro a puerta. Cambiaso entró, rechaza el Atalanta. Ahorita sí, Piero, dime. No, que caigan los goles. Ya no sé cómo invocar goles ya.
No, hay que hacer un baile de la lluvia. De William verdad, Camero, esto un trámite este partido. Sí no mismo. me Que Dios haga digas. algo y desaparezcan a Mota y traigan un buen DT. Esto es Voy Juventus, por a, Dios. voy a hacer la vieja confiable. ¿Qué es la Ya vieja ve. confiable? Bueno, después nos cuenta qué es la vieja confiable. Está muy mal La la de que Juve, me, nos la dice Dani de, la Depp. de que me voy. Ok. Nos Ahorita duró ve. una jornada la ilusión. Saludos, chicos, nos dice Jorge. Centro al segundo poste. No, Mbangula. ¿Qué hiciste, Mbangula? Centro al segundo poste. Bellanova cabecea hacia atrás. Mbangula, en vez de dejar pasar el balón y que sea saque de mano para la Juventus, trata de controlar el balón, lo controla mal, termina siendo saque de puerta para el Atalanta. Rey Duarte, Cambiaso, Cup, Yildiz, Douglas Luiz, Dusan, González, son jugadores cuyo talento y técnica está más que comprobada, pero desde hace 10 partidos se les olvidó jugar al fútbol. Que alguien me explique. No logro explicarte. Mientras tanto, el Atalanta cambia Restegui por Decatelar. Decatelar. Tenemos un gran fan de Decatelar aquí, si nos está viendo Mondragón. La verdad es que ha encontrado un segundo aire en el Atalanta de Decatelar después de haber realmente hecho una terrible temporada con el Milan. Thuram en el medio del campo logra ganar el balón una vez más, siempre Thuram. Locatelli de taquito se la pasa atrás para Cambiaso. El Atalanta se queja de que Locatelli controló el balón con una mano. El árbitro, que estaba varios metros atrás y viendo la espalda de Locatelli, marca falta de mano por parte del capitán de la Juventus. La Juventus queda perdiendo 2-0 contra el Atalanta en casa, partido crucial para el tercer puesto. Parece que la Juventus no ha dicho presente. Recupera el balón Alberto Costa, se queja Lukman, saca de manos Alberto Costa, media vuelta de Colomoni, le quedó muy lejos el balón de Run, la pasa atrás para Carnesecchi. Regina Barreda, el fichaje necesario, un psicólogo deportivo. Bueno, Regina, y si te digo que lo tienen y no funciona, es aún más deprimente la situación. Mientras tanto, la curva le grita al club, a los jugadores: vayan a trabajar, saquen los huevos. La Juventus somos solo nosotros. Son los cánticos de la curva hacia el equipo durante el partido. Por otro lado, Gleison Bremer en la tribuna. No se pierde un partido en Turín, Gleison. Increíble, de verdad. Apoyando siempre al club. No vemos la hora de que regrese el grandote defensa brasileño. Falta de Alberto Costa sobre Kolasinac. Toma a la banca de la Juventus. Todas caras bastante deprimentes. Zapa Costa con el balón. Minuto 62 con 50 segundos. Sale la Juventus. Perdón, sale el Atalanta con la Juventus muy extendida en el campo. Se viene Lukman. Lukman contra Kalulu en velocidad. Resuelve el francés. Locatelli ahorita con el balón. Encuentra Mbangula, quien se tiene que apoyar atrás con Cambiaso. Cambiaso recibe la presión fuerte de Brescianini. Encuentra la salida con Kalulu por una banda. Y a su vez se acopla con Koop Meiners, quien está prácticamente de lateral derecho. Cambiaso, defensa central, encuentra a Locatelli de lateral izquierdo. Así estamos. Locatelli, pase para Colomoni, quien abre para Mbangula. Mbangula la pone en el centro. ¡A nadie! Balón regalado por parte de la Juventus. Volví. ¿Qué pasó? ¿Metimos gol? Nada, no, un poco de lo mismo. Listo. Voy a ir viendo el partido mientras almuerzo porque... Dale, provecho, Piero. Di Gregorio, ¿qué estás comiendo, Piero? La causa que hiciste. Eso, wow, mira qué bien se ve eso. ¿Qué le pones arriba? ¿Mayonesa? ¿Es lo blanco? No, es huevito. Huevo sancochado. Huevo, ok. Ya. Buenísimo, buen provecho, Piero. Se viene contragolpe del Atalanta. 2 contra 5 y de todas formas pasa en frente de todo el mundo. Es increíble.
Increíble, 2 del Atalanta contra 5 de la Juventus y la corrida del Atalanta sobrepasa a todos. Y ustedes dirán, bueno, debe ser uno de los nuevos que acaba de entrar del Atalanta, que tiene más ritmo. No, es De Roon, el capitán del Atalanta que ha jugado todo el partido. Increíble la velocidad con la que se llevó a todos los jugadores del Atalanta. Todavía el Atalanta con el balón, la Juventus totalmente perdida en el campo. Atención, se viene el Atalanta por banda derecha, izquierda de Catelar, centro, se barre Calulo y será tiro de esquina. No hay Juventus, damas y caballeros. Con este resultado, esperemos que el Lazio no gane. Si la Lazio gana, nos sobrepasa en el cuarto lugar y estamos en quinto. Y tenemos a Bologna con 50, ¿no? Atrás. Y tenemos a Bologna ahí pisando los pies, correcto. Se viene el centro de tiro de esquina para el Atalanta. La Juventus sufre perdiendo 0-2 y no tiene respuestas. 5 tiras de esquina a favor del Atalanta contra 1 de la Juventus. Rechaza nada más y nada menos que Thuram. Recentro por parte del Atalanta. Queda el balón ahí. La recupera Ederson. Se apoya atrás con Jim City. Ederson todavía logra sacar un centro. Está ahí Alberto Costa, quien extiende hacia un lado. Bien rechazado por parte del defensa portugués. De todas formas, la pelota le llega a Zappacosta, porque no hay nadie en el medio. Zappacosta con el balón, libre de pensar, de tomar el tiempo. De Roon, Zappacosta, De Roon, entra al área. De Roon, se barre Locatelli, taquito, golazo, golazo, golazo del Atalanta. 3-0. Golazo del Atalanta, damas y caballeros. Madre mía, qué gol acaba de hacer el Atalanta. En 3 toques se quitaron a todos los jugadores de la Juventus. Todos. Es increíble la velocidad con la cual puede atacar el Atalanta y la inhabilidad de los jugadores de la Juventus de hacer algo. Dios mío, ese gol. De verdad. Increíble. No, un golazo. Increíble. Ah, no fue. ¿Quién fue el que le hizo el pase de taquito? Creo que fue. Yo pensé que era De Roon, pero no es De Roon, era alguien más. No sé si es Ederson, no estoy seguro, pero. Qué golazo. Golazo, de verdad. Creo que es el. ¿No es Kolasinac? Es Kolasinac, ¿verdad? Sí, el 25 es Kolasinac, ¿no? Sí, porque Sí. juega con los medios de abajo. Kolasinac. Es un pase inteligente. Ah, un taquito espectacular para que no Sí. saliera el balón. Deja ahí a Zappacosta que la enfila, la mete ahí. Golazo, de verdad. Paliza en el Allianz Stadium. Igual ojo que si esto termina en goleada, no es que van a sacar a Mota, por si acaso, por si lo han pensado. Que van sacando a Mota. No, lo digo por Viene si... la Juventus. ¿Qué hace Locatelli? ¡Por Dios! ¡Bendito! ¿Qué hace Locatelli? Recibe un balón Locatelli en las afueras del área y en vez de tirar a puerta trata de sacar un pase filtrado a McKennie que le queda largo y termina siendo saque de puerta. ¿Qué carajo de decisión es esa de un jugador profesional de fútbol, Piero? Me vuelvo loco, caray. Es que claramente ahorita no sé, de verdad que no sé. Yo creo que mentalmente estamos rotos. Mentalmente estamos rotos ahorita. O sea, no hay Juventus ahorita, no existe. De verdad. Pues estaba solo, ¿por qué no le pega? Solo para perfilar Solo. el tiro. Dios mío, mamacita linda, si yo fuera el capitán, hermano, y me dan ese balón, yo le pego para llevarme la gloria y levantar el equipo. Dios mío, Claro. qué poca ambición. Perdón, gente. No, perdón, no, pero por qué favor. poca ambición, maldita sea. Qué poca ambición tienen estos muchachos.
Bueno, fíjense, a este punto ha llegado la Juventus de hacer que Piero diga una grosería. Y dijo maldita sea, tampoco fue gran grosería. Si viene el Atalanta de nuevo, esta vez con Brescianini dentro del área, trata de sacar un tiro. Termina rechazando Locatelli de defensa. Mientras tanto, el Atalanta está tan cómodo que puede jugar con un jugador sentado, literalmente sentado en la media luna, sin problema. Va. Espectáculo. Paliza del Atalanta en el Allianz Stadium 3-0. Ha hecho 4 cambios la Juventus, mientras que el Atalanta solo 2. Enfocado el presidente Ferrero. Que la verdad, sinceramente, no importa. Se calienta Dusan Blajovic, que realmente es el último jugador de rol que puede jugar. Los otros que quedan en la banca serían los porteros Perín y Pinzolio. Si pudiera los metería, aunque sea que sean 9. Mientras tanto, en el piso está Ederson, quien quedó tocado a causa de una barrida de Alberto Costa. Tremenda barrida de Alberto Costa, por cierto. Madre mía, de verdad, este gol es increíble. Cómo nos deja perplejos a todos. Toda la Juventus viendo. De verdad que... No sé. Qué golazo, pana. De verdad, hay que decirlo. Qué golazo. No, es un golazo. Pero lástima, Pero, o sea, lástima cómo Mota no le llega a los jugadores, ¿no? O sea, de verdad. No sé. Están todos parados ahí viendo el espectáculo, como nosotros, pues. O sea, los jugadores están ahí viendo el espectáculo de cómo el Atalanta con 3 toques quita toda una línea defensiva. Espectacular. Y lo peor es que o sea, ves que ya, bueno, Locatelli por último se barre y se va de frente, ¿no? Ya porque ya hace el intento. Kelly los queda mirando y ve que va a hacer el taco hacia atrás y no reacciona. Se queda frente al primer palo. Al primer palo. Dios mío. Uy, yo no sé, la verdad. Los chicos sacan lo peor de mí. Bueno, mientras tanto tiene el balón Cambiaso, quien se apoya con Colomani. Colomani abre para Alberto Costa, muy largo el balón, de todas formas llega primero el portugués, excelente, Alberto Costa recibe falta de Zappacosta desde el piso, está ahí el banderín, que no marca nada, obviamente, gran juego de Alberto Costa, lamentablemente no sirvió para nada. Se viene Dusan Vlahovic. ¿Por quién entra Dusan, Piero? Estás en mute, no te escucho. ¿Qué pasó? ¿Por quién entra Vlahovic? Ah, no lo vi. No, ahorita, o sea, se viene. ¿Quién pensarías tú que va a meterlo? O sea, yo creo que te va a sacar a McKennie, te va a poner a Cup Miners al medio y te va a poner a Colo por derecha y te va a tirar a Blajo de 9. Porque Cup Miners no ha hecho, y perdón por lo que voy a decir, no ha hecho ni verga en todo el partido. Desaparecido. Cup Miners desaparecido. Nada. Y McKennie, que sigue jugando de 10, tampoco ha hecho nada. Entonces, ya que puedo decirte, pues, ahora ya si se quiere volver loco, amigo, no sé, te sacará algún defensa, pues, y se irá a línea de 3 y te meterá todos arriba, ya. Si ya estás perdiendo por 3-0 en casa, perder por 7-0 ya no importa nada a esta altura, de verdad. Pero desastre, total, de verdad. La gente dice que Locatelli está jugando drogado. Oscar LM dice, ojalá esto termine 5-0 para que ya haya una sacudida en el equipo, como la que pasó con el Napoli cuando perdimos 5-1.
Ay, Oscar, si yo te digo que no estoy seguro que eso haga algo. No creo que eso funcione, de verdad. Adivina qué hizo Thiago Motta, queridísimo Piero. Sacó a Kolo Muani y puso a Blajovic, te apuesto. Es correcto. Todavía no llego, pero ya me lo imagino. Porque yo digo, ¿no? O sea, yo digo, Piero, no, tú me vas a disculpar. Vas perdiendo 3-0 en casa contra el tercer equipo, ¿no? Y tú dices, bueno, vamos a probar algo diferente. Metemos a 2 delanteros. No, ¿cómo se te ocurre? Porque quizás perdemos 5-0, 6-0. ¿Qué importa? Mete a 2 delanteros. ¿Qué me hace sacando a Kolo Muani? Prueba algo diferente. Claro, vas perdiendo 3-0. ¿Qué tienes que arriesgar? Es que Dusan te va a meter 3 goles para empatarte el partido ahorita. Me vuelvo loco. Ojalá me calle la boca, ¿no? Y lo haga, pero, amigo, si Kolo Muani no lo pudo hacer, tiene más movilidad que Dusan, ¿qué te puedo decir? Pero, o sea, Piero, no importa. No sé si Blajovic mete 3 o no. Pero también pone a Blajovic en una posición de meter 3. Exacto. O sea, ya viste que con un delantero solo no puedes. Está muy bien establecido. Entonces cambia el módulo para quizás poner en aprieto al otro equipo metiéndole dos puntas. No. ¿Cómo se te ocurre a ti? No. Yo tengo que jugar 4-2-3-1. Tengo que jugar 4-2-3-1. Siempre. Pum. Ana, no es posible. De verdad, amigo. Yo no sé, en verdad. No sé cuál es la... Mientras tanto, la Juventus sigue totalmente partida a la mitad, donde Locatelli y Thuram están ahí, y arriba hay un mar entre la media cancha de la Juventus, míralo ahí, y Vlahovic, Koop Meiners y McKennie. Ay, Dios mío, se resbaló Vlahovic y se viene la contra del Atalanta. Tiro, gol, 4-0. Se resbala Vlahovic y Lukman mete un gol. 4-0 el Atalanta sobre... Listo. Ahí está. Uy, sí, me está... Dios mío, de verdad. No, yo no entiendo. Paliza. No entiendo nada. Paliza en el Allianz Stadium. Amigo, ¿qué clase de resbalón es ese que le da un pase habilitándolo? Dios mío, eso no, ni siquiera... una asistencia espectacular. Yo ya ni siquiera te pongo... Ay, Dios mío, ya me pongo ya loco, ya. De verdad, me voy a poner loco. No, fue un Para pase mí eso es un pase. Para mí es un pase. Le dio un pasesazo. O sea, creo que... Dios mío, de verdad. ¿Eso fue un resbalón? Un resbalón de un pase espectacular a Lukman. Ojalá le dieran más resbalones a Vlahovic para que dé ese tipo de habilitaciones, amigos, a favor nuestro. No puede ser. O es que de repente no es 9 y es 10. ¿Qué pasezón le dio? Qué increíble, de verdad. Qué gran pase le dio. 4-0. O 0-4. Pero más tarde, cuando le pregunten a Motta, ¿cómo viste el partido? Koop Meiners nos ayudó muchísimo en el partido. Tuvo un partido en el cual participó. Lo que él hace en el equipo es fundamental. Realmente sin él no podríamos hacer nada. Oye, ¿y cómo viste a McKennie de 10? Bueno, la verdad es que le costó un poco, pero creo que está mejorando. Pues a mí, de verdad. De verdad. Ah, qué paliza. Koop jugó con fiebre. No sería nada raro. Ay, Dios mío, lo que falta que diga, de verdad. Se viene de los creadores de Koop jugó con fiebre. Es que Dusan está resfriado. Por eso no pudo ver bien y se resbaló. Dios mío. Doble cambio para la Atalanta, para que jueguen todos también en este partido de exhibición del equipo de Bérgamo. Fuera Ederson, buen partido de Ederson, y Lukman. Entran
Samardzic y Pasalic. ¿Te acuerdas de Samardzic? El que yo quería que fiche, sí. Cómo me hubiera encantado que llegue. Samardzic y Pasalic. Fíjate, el Atalanta ha hecho 4 cambios, todos en delantera. De Catelar por Retegui, Brescianini por Cuadrado, Pasalic por Lukman y Samardzic por Ederson. Que bueno, Ederson era mediocampista. O sea, cambió toda la delantera. Mamma mía, qué paliza. 4-0. Increíble. En el Allianz. Espero que no me caiga mal la comida. Solo espero eso. Bueno. Me he almorzado renegando. Sorry. Increíble. Se viene el Atalanta de nuevo, minuto 80. Se entró al segundo, casi le clavan el quinto. No llegó Kolasinac. Saltó, estaba solo en el centro. Saltó, no pudo llegar a la cabezada. Mientras tanto, Koopmeiners con el balón. Se la pasa atrás para Thuram. La Juventus totalmente desaparecida. Pueden ver ahí en el centro del campo solo camisas negro y azul. Casi viene el quinto, ¿no? De suerte que no la cabeció. En efecto. Qué golpe tan duro recibe la Juventus hoy. Duró poco la racha de victorias. 5 en total. La Juventus no tiene forma de darle vuelta a este partido. 4-0. Además que no ha enseñado nada. El estadio se está vaciando. Faltando todavía 10 minutos más. Tiempo extra. La curva se está vaciando. Increíble. Wow. Esto sí no lo había visto antes, pero se está vaciando el estadio. Diría que un 25% del estadio está vacío. Se está yendo todo el mundo. Si ya estaba de por sí vacío, se están yendo todos. La curva también, amigo, está vacía. Sí, se está vaciando la curva. Esto sí es nuevo. Mamita. Madre mía. Vaciada la curva, atención. Increíble, te juro que nunca había visto eso. Es la primera vez en mi vida argentino que veo que está vacía. Madre mía. Dios mío. ¿Cuánto ha caído la Juventus? Y seguro se vendrán protestas después de esto. Totalmente. Mira la curva, está totalmente blanca. Sí. Blanca. Mientras tanto se viene Toloi. Wow. Increíble. Es más doloroso. ¿Este 4-0 o el 5-1 que les metió el Napoli? Creo que este 4-0, ¿no? Nunca había visto la curva irse. Es la primera vez. Qué fuerte. Sí. Por eso yo decía, ¿no? Que tenía ese miedo de que si hoy día no se sacaba el resultado, lo que se venía después de eso, ¿no? Porque la falsa ilusión del alcanzar el liderato era fuerte, ¿no? Qué difícil momento. Sí, muy triste. Momento triste, la verdad, en nuestra historia. Poco que narrar, la verdad. Me gustaría
comunicarles más, pero es una Juventus que está totalmente desganada. Un estadio vacío, un tifosi que abandonan a su club en el momento, digamos, más bajo. Triste, muy triste. Ya corren los minutos más porque es lo que se tiene que hacer para que acabe un partido. Si son misericordiosos, no da un extra, se viene un ataque de la Juventus. McKennie abre para Mbangula, pero le queda atrás el balón. Regresa toda la Atalanta a defender. Entra Vlahovic al área, tiro al segundo poste, rechaza bien Carnesecchi, tiro de McKennie, pega en la espalda de un jugador del Atalanta, sigue el ataque. Mbangula la pasa atrás para Locatelli, quien a su vez la pasa para Cambiaso atrás. Kelly, Thuram y el balón a Kalulu. Casi mete gol la Juventus. Kalulu con el balón. ¿No fue mano? Sinceramente fue muy rápido, no lo logré ver. Yo creo que le pegó en la espalda. Pensé que había sido mano. Porque cuando cae parece que cae con el brazo. ¿eh? No lo logré ver. La verdad no creo que pongan la repetición. Mbangula con el balón en el medio del campo. McKennie con Locatelli. De verdad me había emocionado pensando que Kup como extremo por derecha podría darnos algo diferente, y la verdad es que sí nos dio algo diferente, una diferente forma de no estar en el partido. De verdad. Qué lástima. Creo que hay jugadores que quieren y que buscan o tratan, y creo que hay otros que mentalmente son más frágiles. Y a veces esos que quieren no pueden cargar con todo. Y es difícil, ¿no? Es difícil porque al final terminas metiendo a todos en un saco porque es un equipo, ¿no? Y sí, ¿no? Es complicado. Es complicado, de verdad. Yo te podré decir hoy que al menos yo a Thuram no lo meteré en ese saco. Yo sí vi a Thuram correr, sí vi a Thuram meter. Sí vi a Oye, yo metería en ese saco, o sea, perdón, a quien salvaría a Thuram y a Di Gregorio, Piero. Totalmente. Son los únicos que vinieron a jugar hoy. Los únicos. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, de verdad, a veces no se puede cargar con todo, ¿no? Al final el fútbol es un deporte de equipo. No siempre vas a poder contagiarle a todos lo que sientes, ¿no? Y esa es una responsabilidad compartida entre los que están en la cancha jugando y el que está dirigiendo. Yo quisiera saber realmente qué habrá dicho Motta en el segundo tiempo, porque, amigo, el impacto fue negativo, fue peor. O sea, ni siquiera fue positivo. Se desmoronaron y se fueron hacia abajo. Mientras tanto, ataca la Juventus por banda izquierda con Mbangula dentro del área, mete centro, cabezazo de McKennie, Carnesecchi hace una salvada espectacular. Espectacular la salvada de Carnesecchi. Porterazo a Carnesecchi. Madre mía. Tiro de esquina para la Juve. No, es una pregunta muy legítima, Piero. ¿Qué carajo fue que se dijo en el medio tiempo? Porque no llegó, no caló en los jugadores, al contrario. No, centro, cero. Fernán 720 dice, se tiene que irse 9 jugadores en este mercado de pases. La Juve necesita rearmarse con un plantel completamente nuevo. Fernán, pero es lo que acabamos de hacer. Se fueron 14 jugadores, 16 jugadores. Entraron 16 jugadores nuevos. Lo tenemos que volver a hacer. Panini pone, tú sabes cómo ponen al final del partido para que la gente vote quiénes son los mejores del partido, ¿no? Todos del Atalanta, no hay uno solo de la Juventus como opción. Me sorprendería que haya uno de la Juve, de verdad. Por ahí, yo pondría a Dusan, por ejemplo, porque metió una habilitación que creo que nadie del Atalanta lo ha hecho en este partido, ¿eh? De verdad. Te diría que para mí el MVP de las habilitaciones del partido fue Dusan.
Gran pase de Dusan Vlahovic para De verdad Lookman, que ¿no? fue un pasezón el que le mete, ¿ah? Ni yo en mi prime le metí un pase así, te lo juro, ¿ah? Mira, de verdad. Y no es que sea mejor que él, imposible, ¿no? Pero, brother, que ni Ronaldinho en su prime metía ese pase. Así te lo digo. Dios mío. Nadie más tuvo que intervenir. Creo que es más, el pase llega y el delantero solo pateó y fue gol. O sea, imagínate el nivel de pase que metió Dusan en ese error. Increíble. Bueno, mientras tanto, ay, Dios mío, ahorita coro en el estadio a favor de Massimiliano Allegri. Mi pelado hermoso. Una locura, pana. De verdad hemos llegado al fondo del nivel de ser patético que está ahorita cantando el coro de un ex entrenador. Sí, no. Son momentos diferentes. Increíble. Y cuando estaba también igual quería que se vaya, ¿no? Así que yo la verdad es que no entiendo a la gente. Pero bueno. Dios mío. Qué poca gente hay en la curva. Eso es lo que más me sorprende y más me duele, ¿eh? No. De O sea, verdad. la curva, te digo, mira, viendo los puestos que están libres, esos son los grupos que componen la curva de que cantan y tienen las banderas. Lo que ves ahí son gentes que normalmente no se sientan en la curva y encontraron un puesto ahí. O sea, ya la curva en sí ya no es habitada por todo un grupo de ultras. Eso ya no existe en el Allianz Stadium hace mucho tiempo. Entonces, la mayor parte de la curva es usada por gente que no es de curva, pues. Pero no, muchísima gente yéndose. Prácticamente, yo diría que si está 50% lleno es mucho. Sí. Mientras tanto, sigue corriendo el partido. Dieron 2 minutos extra. No entiendo por qué, la verdad, pero bueno. Para Podrían disfrutar haber pitado más, en el 90. para que disfruten más, seguramente. Sí. La verdad es que Fernán, por favor, que se acabe este desastre. Sí, totalmente. Oliver Pilo, muchachos, no hubo un solo jugador de la Juventus superior a su contraparte del Atalanta. Hoy en día me pregunto si con estos jugadores más el DT podamos avanzar rápidamente. Bueno. Y sí, la asistencia de Dusan la hace Messi, le dan el Balón de Oro hoy mismo. Dios mío, Dios mío. Criticar a Vlahovic por un error de entrar 4-0 siendo suplente y sin continuidad, creo que la culpa es... No, pero no se le está echando la culpa a Vlahovic. No puedo. Dale. Guido, mira, de verdad, Guido, no sé quién eres. De verdad te conozco nada, pero te lo digo desde el fondo de mi corazón, con todo el amor y poca tranquilidad que me queda en este momento, solo es humor, tranquilo, no pasa nada. Nada que me enoje. Está siendo irónico. Nada que me enoje. Termina el partido. El Atalanta gana 4-0 en el Allianz Stadium de Turín. Paliza sobre la Juventus. Les diría que mucho silbido y abucheo, pero la verdad es que el estadio está a la mitad vacío, así que tampoco es que se escucha mucho. Muy triste, la verdad, muy triste situación de la Juventus en este momento. Se escuchan algunos abucheos, algunos silbidos, pero nada realmente muy fuerte. ¿Lo de Vlahovic es para despido o investigación? No, chicos. No, tampoco, es humor, gente. Comentarios. ¿Alguien sabe de unas buenas series para ver de aquí hasta fin de temporada? Te recomiendo, Danilone, Yellowstone. Está muy buena. Es buena. Muy buena. Yo te Alan recomiendo. Morales, claro que se puede criticar a Vlahovic por no saber siquiera tocar el balón con la derecha. No se puede ser un jugador profesional y ser tan zurdo. Sí, lo que decía Guido era que no era culpa de él que perdía la Juventus, obviamente, no era culpa de él. Fue un error y listo, pero también se resbala, chicos, o sea, todo el mundo se estuvo resbalando en el partido de hoy, o sea, no es solo Dusan. Todos se resbalan. Nada, el estadio se está vaciando aún más ahorita, si ya estaba ya vacío desde antes, se está vaciando aún más. Mucho abucheo, mucho silbido de los pocos que quedaban. El Atalanta celebra, obviamente, junto con su público. Dios mío. La Juventus, aquí les va una estadística, ¿ok? La Juventus no perdía un partido con una diferencia de 4 goles desde el 22 de octubre. No perdió un partido en casa con una diferencia de 4 goles desde el 22 de octubre de 1967.
en un 0-4 en un derbi contra el Torino. Gracias, Mota. Hiciste historia, amigo. Gracias. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Dios mío. Dios santo. Derun se lleva no sé. el jugador del partido. La verdad es que se lo merece. Creo que fue uno de los mejores por parte del Atalanta. Increíble, de verdad. La Juventus cae 4-0 contra el Atalanta en casa. Realmente sin dar un partido, Piero, ¿no? ¿Cómo resumirías esta píldora durísima de tragar? Juventus que creo que empezó bien el partido. Tuvo varias opciones, no muchas, tuvo unas cuantas que le pegó de afuera. Y creo que el penal termina dándole vuelta a algo que creo que no esperábamos, pero que sí hemos visto, y es que rompió la mentalidad del equipo. Nos metió en una vorágine de la cual no pudimos salir y que no nos pudimos reponer, y que creo que caló en todos los jugadores, y me hace acordar lo del Empoli de la temporada pasada, ¿no? Que todos se vinieron abajo y fue como sentir que tal vez a ellos se les estaba escapando la ilusión de creer en algo que sentían que estaba ahí. Llega el segundo tiempo y en esos 15 minutos yo no sé qué les habrá dicho Mota, cómo se les habrá dicho o qué habrá sido lo que ha hablado, pero el discurso no caló, porque a los segundos nos metieron el segundo, valga la redundancia, y la Atalanta comenzó a aprovechar absolutamente todo el bajón del equipo y no había conexión, no había asociación, no había reacción, no había nada con Sion. Entonces, la cosa es que terminamos pagando una goleada que no se daba desde los años 60, y hoy Mota hace historia con el equipo, no solo por eso, sino porque también el estadio se comenzó a vaciar. Sorprendentemente, antes de que acabara el partido, tanto así que en las tribunas salen las dos estrellas que tenemos en el escudo. Bueno, dos estrellas salen, ¿no? O 3 estrellas. No me acuerdo, ¿dónde estaba Joshua? Son 2, ¿no? No recuerdo. Ahorita creo que son 2 porque cuando se fundó teníamos 2. Sí, son 2 estrellas, ¿no? Que se notan las estrellas. Se notaban, literalmente se notaban. Sí, estaba vacío. En la zona. Estaba vacío. O sea, pero nada, yo creo que ha sido un partido horrible. Horrible de la Juventus y... Peor partido de la Juventus que has visto en tu vida, pero... sí, creo que es el peor partido. El peor, ¿eh? De verdad, peor, así, peor. Tanto que, es más, no nos expulsaron a nadie, pero jugamos con 10. O con menos de 10. O con 9, probablemente. O con 9. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, de verdad. Estamos mentalmente lesionados. Eso es lo que está pasando. O sea, de verdad. Pasemos un segundo al chat, que hay muchísimos comentarios. Obviamente trataré de leer la mayoría. ABEC21, hoy se vio y se dio todos los datos que venía diciendo, como ser el 94 de 96 equipos de las 5 grandes ligas en pases verticales. También para hacer un remate más de 41 pases y mala lectura del DT. Adriano lo resume de la forma perfecta. Ni modo, no se exhibieron. Juan Carlos, creo que llegó el momento de ser bianconero. Creo que llegó el momento de ser bianconero. Pablo Ponce, no importa nada si Blajovic entra al 80 de cambio, si Yildiz sale al 45, Locatelli perdiendo todo lo que tocaban, Bangulá pasándola a nadie. Pero Yildiz hizo un partido terrible también, chicos. O sea, no hubo uno que hizo un partido bueno. Esto es inadmisible, nos dice Dani Martínez. Media plantilla no merece vestir la malla bianconera y Mota tiene que ser despedido ya, ni un minuto más. Medio equipo jugando fuera de posición. Danilone Martínez nos pone, creo que es el segundo peor. El primero fue el 5-0 del Nápoles. 5-1 terminó ese partido, Danilone.
Bueno, pero al Hugo menos Maleón, metimos a un este gol equipo ahí. le falta una sola cosa y no sé si sea por jugadores o directiva, y eso es identidad. Ahí lo dejo. Sí. Pero ganamos posesión, ¿no? Que vuelva Marcello Lippi, nos dice Carlos Algar. No, ese ya está más retirado que lo voy a decir. Subiéndome al Guachalón, nos dice José Navarro. Capi, mi presentimiento es que Mota no sigue, ese cuarto puesto no lo va a tener fácil. No lo sé. Yo no creo que despidan a Mota hoy, chicos, o esta semana. O sea, la verdad es que No, no creo. Bueno, y si pasara, ¿quién va a asumir, amigos? ¿Quién? sí, no, el segundo de él no va a asumir. ¿Quién? No hay nadie. ¿A quién pones? Al de la Next Gen. Son 3 No, estrellas, Piero, por cierto. Son 3 no, estrellas. sí sé que son 3, pero en el estadio Son creo 3, que sí, en no, las son estoy 2, ¿no? diciendo, en el estadio son 3. Ok. Sí. Dale. Perdón, estoy enojado. No, tranquilo. Con razón estás enojado. Tienes todo el derecho a estar enojado. Yo creo que todo tifoso de la Juventus debería estar enojado en este momento. Mientras tanto, seguimos aquí. Andrés Arias, Capi, solo voy a decir Forza Juve y que ojalá terminemos de cuarto esta temporada. Que vuelva Paolo Montero. No, Paolo Montero lo terminaron despidiendo de la Next Gen porque no ganaba una. Gerardo González Tudor podría ser uno de los que podría llegar. Sí, la verdad es que podría ser uno, aunque tampoco es que, no sé, chicos, yo no creo que una sustitución de entrenador sea la solución. No fue la solución el sustituir el entrenador. No sé si me hago entender. O sea, hoy han sido demasiado superiores. Merecimos perder porque no nos dejaron jugar. No había nada de nada. No, definitivamente. La próxima temporada, Capi, en esta no lo van a votar. Puede ser la próxima. En esta definitivamente no, si acaso en verano, pero Pavel Kibray, hasta parece que le están haciendo la cama a Mota, pero la realidad es aún peor. Equipo sin experiencia alguna por diseño y el entrenador sin variantes, sin manejo de grupo, sin experiencia también. Que vuelva Luigi Del Neri, dice Carlos. Pero Carlos, ¿qué pasa? Qué bueno ¿Qué perder, soluciones amigo. hay? ¿O son los jugadores o es el entrenador? Turk, tienes toda la razón. O sea, no puedes despedir a 25 jugadores. La solución, digamos, inmediata sería un cambio de dirección, pero dentro de todo, o sea, a ver, voy a tratar de explicarme el por qué siento que sea muy difícil. Giuntoli entró a hacer una renovación completa del club y su caballo de batalla es Thiago Motta. Entonces, para que despidan a Thiago Motta, quien lo puede despedir es Giuntoli. Pero Giuntoli, si despide a Thiago Motta, tendría que asumir el error e irse él también. O sea, para mí están atados, ¿no? Uno con el otro. Y él no se va a ir, porque No creo que a se él le vaya. pusieron la labor de bajar costos y de que la Juventus sea autosustentable, no sé cómo se diga, sostenible. Y es lo que está pasando. O sea, la Juventus por primera vez en 5 años reportó un semestral positivo. Entonces, dentro de las métricas que le importa a la gerencia, y a la gerencia me refiero a Ferreros, Cannavino y el CAN, Junto le está haciendo bien su trabajo. Obviamente, ¿qué quiere decir eso para nosotros tifosi? Que pues no importa. No importa. Es más, se los digo aquí. Yo estuve en Torino la semana pasada, me reuní con muchísima gente interna y externa al club, profesionales del periodismo, etcétera, etcétera. No voy a decir quién, porque no voy a obviamente ponerlos en una dificultad. Pero a mí se me dijo que cuando llegó Ferrero y Scanavino a la Juventus, se reunieron ellos con el CAN y Giuntoli, y el CAN, Ferrero y Scanavino le dijeron a Giuntoli que lo importante era sanar las cuentas, bajar los costos, etcétera, etcétera, etcétera. Al cual Giuntoli pregunta, ¿ok? ¿Es importante o es necesario que seamos competitivos? Y el CAN le responde, no, a mí no me importa ganar. Quiero que el club sea autosostenible.
autosustentable, autosostenible, como sea que se diga. Así que bueno, ¿qué quieren que les diga, chicos? No importa. Obviamente, para ser autosostenible tienes que calificar a Champions League. Si no calificas a Champions League, entonces ahí empiezan las preguntas. ¿Van a hacer algo al respecto o no? O no calificaste a Champions League y bueno, nada, empiezas a vender para ser autosostenible. Lo que queda claro es que nosotros no importamos. Lo siento mucho, pero a esta gerencia no creo que le importe mucho lo que piensa el tifoso en este momento. Jaim Z1, una asquerosidad. No me siento tan mal como desde que volvimos de la Serie B. Somos el Atlético Madrid ahora, dice Villa. José Daniel Navarro, se viene la venta, Capi. Que Dios me perdone por lo que voy a decir, pero que vuelva Allegri, dice César Moya. Agnelli. Perdón, que vuelva Agnelli, perdón, Agnelli. No, ¿por qué, perdón? No. ¿Hay alguna cláusula para regresar a CUP y que nos devuelvan los 60 millones? No. Si eso es así, Capi, se están logrando los objetivos, pero de la directiva veo la situación difícil. No llores, Piero, dice Turksen. A mí no me importa ganar, Kevin Daniel Quijano Mateos. Es lo más antijuventino que puede decir una gerencia. Sí es. Tú imagínate que este señor era nieto y sobrino del abogado y el doctor. ¿Qué estarían diciendo eso en su tumba cuando escucharon a su nieto decir eso? Lo patearían en la cabeza. Realmente. De verdad. Dios mío. Y saber que no tenemos jugadores para la próxima temporada, o sea, hay que hacer casi 10 fichajes. Adiós Yildi, Cambiaso y Vlahovic. Dejemos de ser bianconeros. No, eso no, Juan Carlos. Jamás. Bueno, si se quieren ir de ser tifosi de la Juve, adelante, pero yo creo que es exactamente lo opuesto. Ahora es cuando la Juventus nos necesita más que nunca. ¿No será que quieren vender el equipo? Puede ser. Sanas las cuentas para venderlo en alto. Aunque yo les digo, cuidado con lo que queremos, ¿eh? En efecto, yo con barba aquí. Yo soy de la Juventus hasta la muerte. Barbita, en los peores y en los mejores. Un abrazo para Barbita. Total. Cuidado con lo que deseemos. Dennos de nuevo de Champs. No me disgustaría, Jordi. Me encantaría de Champs. Nada más que ya va a dejar la selección francesa, así que ¿por qué no? No me disgustaría. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Perdón. Bueno, no sé, estoy molesto, estoy triste. Sí. Estamos acongojados. Un hombre no abandona. Lo de la venta. Cuidado con lo que deseemos en términos de que vendan al club. Mucho cuidado. Porque no todos los dueños se aguantan la mierda que se aguanta la familia Agnelli. Eso es cierto. Cuidado. Así que, mientras tanto, está por llegar Thiago Motta a hacer declaraciones post partido en DAZN. Obviamente nosotros se las traeremos como siempre lo hacemos, así que manténganse ahí. Yo aprovecho, mientras Thiago Motta declara, para recordarles que dejen el me gusta, que se suscriban y que compartan, que se unan al resto de todas nuestras redes que están pasando aquí abajo para que esta comunidad siga creciendo, porque al final la Juventus puede perder o no, nos tiene muy desilusionados y molestos, pero estamos nosotros aquí también, junto a ustedes, para tratar de acompañarnos mutuamente en este viaje tan duro, en esta píldora tan espesa de tragar. Así que, por favor, sean parte de esta comunidad, ayudémonos unos a los otros para poder salir adelante con esto, porque de verdad que no está fácil para nadie. En los días buenos, pero sobre todo en los manos fino a la fina. Esta es una etapa. Esta rabia solo alimenta más la celebración cuando ganemos de nuevo. Grande, Milker, así es. Un abrazo para ti. Thiago Motta a los micrófonos de DAZN en este momento declarando. Está muy, pero muy enojado. Molesto, sí, se le nota bastante molesto, se le nota con una cara dura. Vamos a ver. La vez pasada habló de que era una vergüenza lo que había pasado cuando nos eliminó el Empoli.
al punto de hasta decir una grosería, ¿no? Que las cuestiones eran, lo que se decía eran cagadas en términos de excusas. Antes de decirles, ¿no? Qué es lo que está diciendo Thiago Motta y llegar a eso, Piero, me gustaría preguntarte a ti y al chat, ¿qué les gustaría escuchar de Thiago Motta en este momento, después de un partido como el de hoy? Nada. O sea, de verdad, O sea, no que quiero no hable. ¿Tú escucharlo. preferirías que no dé una declaración? Yo la verdad prefiero las acciones a las palabras. No me sirve de nada decir, hoy jugué mal, hoy elegí mal, hoy cambié mal, hoy leí mal el partido. ¿De qué me sirve? No me sirve absolutamente de nada. Yo quiero ver en la cancha, en el partido, en los resultados, que él se dio cuenta de que erró y que lo está enmendando con trabajo. Eso es lo que yo quiero. A mí de verdad no me sirve para nada que me diga hoy, sí, lo siento, la verdad es que no. Las palabras le lleva el viento. Bueno, Sí, yo sé, creo me que hace vas a lastimar. quedar desilusionado en cuanto a Sí. las declaraciones. Ahorita llego a ellas, pero quiero también leer el chat, ya que son muchísimos de ustedes, les quiero dar espacio porque se lo merecen. Bueno, si no quiere ganar, no venda humo y que se meta en el club por las nalgas, dice Francisco Sierra. Andy Flores, para ser autosostenible, gracias, esa era la palabra, autofinanciable, hay que llegar a Europa, o me equivoco, jugando así no se merece. Andy, no te equivoques, estás 100% en lo correcto. Llegar a la Champions es sumamente fundamental para las cuentas del club. Pero ¿qué diablos le hacen a la Juve? Se viene la venta. Pierdi Silvestre, Capi, quizás en unos años Elkan se involucre más. Pregunto, ¿Lavocato a qué edad fue que se involucró más a tope con el club? Ya tenía la edad que tiene ahorita Elkan, Pierre. Me agarras ahí exactamente qué edad tenía, pero es que eran otras generaciones, chicos. O sea, no, Elkan no es el Avocato, no es el Dottore. Ni siquiera Andrea Agnelli era el Avocato del Dottore. O sea, era otro nivel. Hay anécdotas que les puedo contar de Elkan que es para ponerse a llorar de la persona que es. Pero bueno, es uno de esos que dicen que, bueno, al final se encuentra en una posición de poder más por la familia que por habilidad. Yo no sé, no lo conozco en persona, no puedo, yo solo les comento que en términos de anécdotas son cosas bastante tristes. Pavel Kibray, Conti de Champs es lo único que daría cierta garantía. Todo lo demás es inventar desde la escasez y rezar. Dassel 115. Es increíble lo que sigan banqueando los directivos. Es increíble que lo sigan bancando los directivos. Sí, pero bueno, tienes que también entender, creo yo, ¿no? Dassel, que al final es una apuesta que hace la directiva y lo van a bancar hasta que ya no se pueda bancar más, ¿no? Mientras él siga dentro de estos 4 puestos, difícil no seguir banqueándolo. La pregunta es, si la Juventus no llega a calificar a la Champions League, ¿qué va a pasar con esa banqueada? ¿Qué prefieren tener? ¿A unos pseudo italianos que viven en Estados Unidos que no les importa la Juventus o inversores extranjeros que pueden revertir esta situación difícil y vean el fútbol de De todos los todos. ámbitos? Alex, yo prefiero tener a un Agnelli. Mota dimite, por favor, dice Juan Carlos. James Z1 la renuncia, sinceramente. ¿Qué va a haber? Que va a haber un retiro. Sí, imagínate. ¿Desde hace cuánto pedimos un retiro, Piero? Leo del Rosso, que renuncie, le piden a Mota. Turk Senpai, es que lo que va a decir son excusas. Bueno, Turk. Que diga renuncio, Eric Madrid nos pide. Dani Martínez, que renuncie, que le queda muy grande la Juve, que no consigue transmitir su idea a los jugadores. Bueno. Julio César Valencia, estoy con Piero. Grande. Danilo Martínez, solo que diga Forza Juve fino a la fine y con eso quizás lo empiece a querer. Pavel Kibray, que anuncie un retiro desde hoy hasta que sea necesario. Eso quisiera. Somos dos, Pavel. Que Mota reconozca de una vez por todas que su lectura de partido es de tercera división. Fuertes palabras de Kevin. ¿Qué más nos pide Víctor Oviedo? Me gustaría escuchar una autocrítica y reconocer errores. Ay, 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 Víctor. Otro que va a estar desilusionado. Alex Mitchell, me hubiera gustado, aunque sea terminar con 10 hombres, que falta de liderazgo y carácter en este equipo, ni de los jugadores ni el entrenador. Bastante alineados, Alex.
César Moyano, Thiago Motta diría que Acup tenía una ligera tensión capilar. Por eso no jugó bien, que se jugó bien menos en los 4 goles. César, ganaste. ¿Cuántas veces más va a decir lo mismo? Sí. Chicos, muchísimos mensajes, de verdad. Muchísimas gracias. Ahora les pregunto a ustedes, este resultado de temporada, ¿debía renunciar Motta? Quisiera saber qué opinan ustedes. Piero, te doy a ti la primera palabra a respuesta de Alex Capriti. ¿Debería renunciar Motta? Y muchos también pedían, ¿no?, que renunciara en sus declaraciones, mientras yo sigo evidenciando algunos de estos comentarios que están poniendo la gente. Motta no se va a ir. ¿Debería renunciar? No lo sé. Tal vez a final de temporada, evaluando todo y cómo quedamos, si no logramos clasificar, yo te diría que Motta debería irse. Si no logramos clasificar, porque yo creo que el único objetivo real que le han puesto a Motta es clasificar a Champions. No por un tema de logros, sino por un tema un tema económico. Y es más, yo creo que dentro de esos objetivos, uno de ellos era pasar a la siguiente fase en Champions, para poder, aunque sea, recaudar un poco más de dinero y ayudar económicamente a eso. Y ese objetivo se perdió. Si no fuera así, Juntoli no lo hubiera mencionado. Y Juntoli lo mencionó en una entrevista que le hicieron, que perder 11 millones no lo tenían previstos. Entonces, ese era un objetivo de Motta. El otro objetivo es clasificar. Si no lo logra, pues debería renunciar. Y si en caso lo logra, yo creo que no va a renunciar y se va a quedar. Y a ver qué sacan en el mercado. O sea, yo creo que es así. Pero, es una pregunta interesante, ¿no? La que hace Alex. Yo creo que va a depender mucho al final de la temporada. Me imagino que es Alessandro, ¿no? Por el Alex. Exacto. Yo creo que va a depender mucho de cómo termine la temporada y esa calificación a Champions League. Si no califica, que está muy jodido. Si no califica, ¿renunciaría a él? No creo. Yo creo que Motta no renuncia. ¿Tú crees que no? No, yo creo que lo tienen que despedir. O sea, yo creo que él siente que ha hecho el trabajo necesario y que simple y Bueno, sencillamente sí, no ha puede ser. dado la talla el equipo, ¿no? Pero ahí entramos un poco en una contradicción. Porque si Juntoli despide a Motta, Sí, está admitiendo que se equivocó en elegir a Motta. claro. ¿Me Pero entiendes? es la única forma de salvar su trabajo. Entonces yo creo que ahí la forma, o sea, yo siento que Motta no va a renunciar, porque Motta es una persona que se nota que es terco, que es necio, que para él Exacto. lo está haciendo todo bien. Pero yo creo que entre Motta y Juntoli va a haber alguna negociación en la que él le va a decir, ya estamos en una serie ahorita, pero lo que él le va a decir es renuncia, porque yo no te puedo sacar. Porque él va a quedar mal. Juntoli va a Bueno, quedar puede, mal. pero sí, fíjate, no es tan Claro, loco lo que estás diciendo. claro, Juntoli va a quedar mal, porque si Juntoli lo despide, admito mi error, porque yo te elegí a ti, pero tú no supiste responder. Y yo quedo mal ante una elección que tú eres el nuevo abanderado del proyecto. Sí. Entonces, para cubrirme, yo voy a negociar contigo para que tú renuncies porque tú decidiste dejar el barco y sientas que no te sientes cómodo o no tienes una buena comunicación con los jugadores o lo que fuese. Yo creo que va por ahí. Si es que pasara, ¿no? El tema de no clasificar a Champions. Sí, sí, en ese lo veo factible. La cuestión es, a ese punto, tú como Mota dices, ok, Juntoli, te hago este favor, renuncio. O dices, no, me tienes que despedir porque hay 20 millones. O sea, si renuncia, Ah, es estaría verdad. soltando 20 millones, Mota. En cambio, si Bueno, lo despiden, le tienen que pagar los 20 pero millones. ahí yo está entre la espada y la pared. Qué loco, ¿no? Grande, Andrés. Esta es la actitud. Capi, creo que amo demasiado la Juve. En estas situaciones la amo aún más.
Eso no quiere decir que quiero verla en la cumbre. No, de acuerdo, Andrés. O sea, en las situaciones difíciles es donde hay que amar más a este equipo, donde se necesita más, especialmente porque, aunque nos duela admitirlo, la Juventus está siendo gerenciada por personas que no la sienten, que no están interesadas en su gloria deportiva. Están interesadas en el balance al final del año. Déjenme leerles las declaraciones de Thiago Motta para ver sus opiniones y la tuya, Piero. Chiro Ferrara le pregunta a Thiago Motta sobre su estado de ánimo. Él dice: hoy empezamos un partido que sabíamos que sería complicado. Después del episodio del penalti, discutible sin duda, al ser un equipo joven quisimos seguir adelante y ellos nos castigaron al contragolpe. Somos el segundo equipo más joven, sufrimos mentalmente tras el primer gol intentando ir al frente, desequilibrándonos y dándole al Atalanta la posibilidad de salir al contragolpe. Después de una derrota así, estamos tristes y dolidos, pero esta historia del Scudetto, en lo que ustedes nos colocaron entre los posibles, ya no se hablará más. Tenemos que levantarnos de inmediato y seguir adelante. ¿Qué sucedió? En el partido de ida, el Atalanta jugó de una manera distinta. Hoy, después del primer gol, cometimos algunos errores técnicos y le dimos la posibilidad de salir al contragolpe a un equipo que sabe hacerlo bien. Sufrimos mucho, lo sabíamos y es una pena que se haya desbloqueado un partido así con un penalti. Hablé con el árbitro, pero no he visto las imágenes. Fue muy diferente al partido de ida. Peor derrota en el estadio. Es una derrota que no nos gusta, pero no creo que sea como la de contra el Empoli, que nos descalificaron de Copa Italia. Cada partido tiene su propia historia. Nuestro equipo comenzó bien, pero tras el episodio del penalti nos enfrentamos a un equipo fuerte y nos desequilibramos. Piero, a ti los primeros comentarios de estas declaraciones de Thiago Motta a DAZN en caliente después del partido Juventus-Atalanta. Que se vaya a la verga, así. ¿Cómo va a decir? ¿Cómo te va a decir? Ustedes nos pusieron ahí. ¿Cómo te va a decir eso? ¿Cómo te va a decir eso? Dios mío. Dios mío, qué impotencia. Nada. Por eso no, hasta ahí se la agrada a tu perro, creo. De verdad que por eso no quería escucharlo, porque realmente este señor es un sujeto que no, yo creo que es un personaje que él se arma, es un personaje que él se pone a sí mismo como un escudo protector, porque realmente te dice cada huevada de una forma increíble y está totalmente alejado de la realidad muchas veces, ¿no? No admite el error, no sé, la verdad. Yo no voy a perder el tiempo con las declaraciones de Motta. De verdad, es lo peor que hace, de las cosas peores que hace, ya hace, ¿no? Entonces, no voy a caer ahí. Pero era lo que esperaba que diga. No me sorprende. Para nada. Bueno, si me permites dar la mía, ¿no? Y ahorita también leemos el chat porque creo que todos tienen derecho a dar su opinión. Estoy de acuerdo que el episodio del penal fue importante en el partido. Lo hablamos en directo aquí, tú y yo. No estoy de acuerdo en que se dé eso como la excusa de después recibir 3 goles más. Me molesta de sobremanera, aún sabiendo que este plantel, esta directiva, este entrenador no estaba al alcance de ganar el Scudetto, porque lo hemos hablado aquí abiertamente. Me molesta de sobremanera su alivio en las declaraciones, porque ahorita ya no seremos parte de la conversación del Scudetto. Si tú eres la Juventus, tú no puedes sentir alivio en ningún momento cuando quedas fuera de la carrera por el Scudetto. Al contrario, te debería carcomer el ano de una forma tal que terminas cagando por la boca. No sé si me explico. Totalmente de acuerdo contigo. Estoy tratando de describir el enojo que me causan estas declaraciones. Entonces, que me diga
Esta historia del Scudetto en la que ustedes nos colocaron entre los posibles ya no se hablará más. O sea, para qué les dan un micrófono? O sea, yo no entiendo para qué le dan un micrófono a ese señor. Es más, debería estar prohibido de dar declaraciones, debería quedar callado, no debería decir absolutamente nada, de verdad, nada. Y es más, Juntoli no va a decir ni verga, lo deja hablar y encima él es el que dirige el proyecto. Manuel Y él es el que... Locatelli en Dios declaraciones mío, ahorita Dios en mío. DAZN, ahorita Ah, se las su madre. traigo, pero Dios mío. para terminar mi Perdón, perdón, punto, perdón, perdón, Piero, perdón, perdón. disculpa, Sí, perdón, perdón. el que me hable del partido de ida contra el Atalanta. ¿Qué carajos me estás diciendo, Mota? O sea, tú preparas los partidos contra tus rivales basado en el partido de ida que fue hace más de no sé cuántos meses. ¿Qué tiene que ver el partido de ida contra el Atalanta con este partido? Tu equipo ha cambiado completamente desde el partido de ida. Tú tienes que preparar el partido basado en los últimos partidos que ha jugado tu rival. ¿Por qué me estás mencionando el partido de ida, Piero? ¿Qué tiene que ver el partido de ida? Y el partido del Empoli también lo mencioné. Sí, bueno, al final le estaba diciendo que no fue la peor derrota porque contra el Empoli también fue muy mala, pero no es que lo menciona una vez. Mira, ¿qué sucedió? Te hago Mota, ¿qué sucedió? En el partido de ida el Atalanta jugó de una manera distinta. ¿Qué Ok, tiene que ver? cuando alguien tira esto, gravedad. O sea, claro que jugaron de una manera Claro. distinta. Era otro partido, marico. O sea, perdón, Dios no mío. quise decir eso, pero No, era no, otro está bien, dale, partido. dale. Dale, ¿Cómo dale. no va a jugar de una forma distinta? Era otro partido. Hoy, después del primer gol, metimos algunos errores técnicos y les dimos la posibilidad de salir al contragolpe a un equipo que sabe hacerlo bien. Ok, estamos de acuerdo. Sufrimos mucho, lo sabíamos y es una pena que se haya desbloqueado un partido así con un penalti. Otra vez la excusa del penalti. Hablé con el árbitro, pero no he visto las imágenes. Fue muy diferente al partido de ida. No me Déjame digas. leer comentarios para ver si me distraigo de esa forma. No me digas, Motita. ¿Dónde Dios mío. estábamos, chicos? Solo pone excusas, nos dice Dani Martínez. A la Juve no lo coloca nadie en la carrera por el Scudetto, nos pone la historia. La Juve siempre tiene que estar en la cima. Grande, Dani. Eso es lo Fue que más me mejor duele. Pirlo que Motta, dice Francisco. Das el 115. En el contrato de Motta no hay alguna cláusula de despido por malos resultados sin tener que indemnizar. Imposible saber eso, Dazzle. Esos son específicos de los contratos que nunca sabremos. Capi, El yo me tengo Juvesolano. Dime, Piero. yo ya me tengo que ir, Capi. Dale, Piero. Ya, Gracias por estar. pero nada, de verdad, ya no sé qué decirles, gente. Solo sigamos apoyando al equipo, a pesar de que tengamos a este energúmeno que está sentado en el banco, que es un estúpido que no sabe lo que es la Juventus, pero perdón, Capi, estoy muy enojado porque, Dios mío, que me da rabia que diga ese tipo de cosas. ¿Cómo te va a decir que nosotros le pusimos en la pelea por el Scudetto? Hermano, estás en un equipo que es uno de los más grandes de la historia del fútbol. La historia nos pone ahí, Dios mío. Ya, ¿sabes qué? Me voy. Nos vemos, estamos hablando después. Abrazos a todos, los quiero. Chao. Púdrete, Mota. Chao. Púdrete. Adiós. Chao, chao. Chao, Piero. Gracias por estar. Chao. Chicos, yo sigo aquí con ustedes mientras tanto. Déjame ponerme así que me veo muy grande aquí. Me pongo así. Eso. No. Así. Eso. El Juve Solano, buenísimo el nombre. Buenas tardes, pueblo. Aún pasando el trago amargo. Yo opino que si se sale de Mota ahora, quedaríamos como Sarri y Pirlo y jamás se construiría un proyecto. Es obvio que el objetivo es la UCL. Sí, yo creo que ahorita no van a despedir a Mota. Alex Mitchell, Mota es interista y Giuntoli es del Napoli. Estamos entregando las llaves del proyecto a gente que no entiende lo que es ser de la Juventus. Vendimos el 90% al de la Next Gen e importa más ser rentable. Bueno, pero esos son directrices que llegan desde el Alex. Por primera vez en la temporada me uno al Mota Out. Upa, Milker. Traigan al Tuca Ferretti, dice. Entrenador pequeño para equipo pequeño, dice Víctor Oviedo. Capo, hablamos de intereses personales sobre intereses de club. Que admita su error
Esto no es una universidad grande. Chao pueblo, Mota out Tudorín, dice Senza Paura. Milker, Mota la única persona que hace que Piero se enoje así. No, totalmente. Ya Mota está loco, habla cada huevada, vergüenza, dice César Moyano. Víctor Oviedo, el Atalanta nos aplastó. ¿Cómo va a culpar la deducción de la decisión del penalti? Debe ser, ¿no? Matías Rizzitelli, para mí estamos llenos de jugadores de equipo chico. Oscar Salvador Mesa, Piero, totalmente de acuerdo contigo, él tiene que sostener este personaje para no mostrar sus carencias. Buena lectura. Sin Di Gregorio nos hubieran metido 6. Partidazo de Di Gregorio. ¿Eh? Difícil decir en un partido que termina 4-0 que el portero fue un partidazo, pero la verdad es que así pasó. La cara del presidente Ferrero cuando lo enfocaron era de alguien que no le importaba estar ahí. Bueno, sí, Matías, ya te dije lo que conseguí cuando estaba allá. Somos el mejor equipo de Italia, maldito loco. Somos la Juventus, por Dios. Creo que al final lo va a sacar. Giuntoli no creo que quiera dañar su currículum estando en un equipo grande y dejándolo como mierda. Creo que él mismo dará un giro 180. Es que es la única forma que se salva el mismo, César, si despide a... Para eso le dan un micrófono, Piero, justo para eso. No merece estar en ese equipo. David Eguía nos dice, Mota va de excusa en excusa y hoy no es la expresión, la excepción. Con estas declaraciones cada vez nos demuestra que no tiene los argumentos para llevar las riendas del equipo. Qué asco de declaraciones. Es Supercopa, en Supercopa contra el Milan, en Champions contra PSV, en Copa contra el Empoli y hoy fuera de la carrera por el Scudetto contra Atalanta. No sé qué pensar verdaderamente. Lo resumes bastante bien. Chicos, muchísimos comentarios. Gracias de verdad. Sigan poniendo, sigan dejándose me gusta, suscríbanse y compartan. ¿Cómo me meto a la llamada? ¿Qué llamada? Rey Duarte, todo técnico que haga que Piero diga groserías no merece ser el técnico de este equipo. Tudorín, siguen pidiendo Tudorín. Adriano, vi que no perdimos así desde 1967. Ya no debería leer el Gracias Mota, ¿no? Bueno, en efecto, de 1967 la Juventus no perdía con una diferencia de 4 goles en su casa. Pueblo, hoy en día hay que apoyar sobre todo a los jugadores, no digo al DT, quedan 10 jugadores, perdón, 10 juegos donde el calendario de la Lazio es un poco más complicado que el nuestro. Además tienen juegos en Europa, el estadio no puede seguir así de frío. Oliver, tienes razón, hay que seguir apoyando a este equipo, especialmente porque nos guste o no, necesitamos calificar a la Champions League. No importa, ¿no? Realmente lo que declaren ciertas personas o no, la Juventus existirá después de ellos, ¿no? Existió antes de ellos y va a existir después de ellos. Lo que sí tienes razón es que el calendario de la Lazio está difícil, pero te invito a que revises el calendario del Bologna, porque yo creo que es ahí donde vamos a terminar peleando el cuarto lugar contra el Bologna. Y no contra la Lazio necesariamente. También les recuerdo que el coeficiente de la Champions no está a favor de Italia, así que este año solo van a haber 4 cupos para Italia, lo más probable, en términos de la Champions del año que viene. Así que veo pero muy difícil que se pueda tener un cupo extra, ¿no? Pero Tudor no duró ni un mes con la Lazio. Sí, es cierto, duró muy poco Tudor con la Lazio. Algo pasó con la presidencia, que bueno, Lotito no es nadie fácil. También me pregunto qué tanto embonaría Tudor con la gerencia actual, con Giuntoli, ¿no? Chicos, les tengo las declaraciones de capitán Locatelli a DAZN de nuevo. Así que leámoslas juntos, ¿sí? Y vemos si el capitán de la Juventus por lo menos tiene algo que decir que no nos moleste tanto como Thiago Motta, porque al final, si recordamos, hace tiempo, el mismo Locatelli había dicho cosas diferentes, ¿no? A lo que decía Motta en declaraciones, así que veamos si otra vez sucede o no. Entonces, capitán de la Juventus, situación. Es difícil hablar después de un partido así. Hasta el penalti hicimos un buen partido, pero en el segundo tiempo no reaccionamos y cuando te abres ante un equipo como el Atalanta, corres el riesgo de encajar goles y nosotros los encajamos.
Sobre la protesta de los aficionados, el hincha tiene todo el derecho de silbar cuando ve un partido como este. Somos un equipo joven y eso no les ayuda. Solo nosotros en el campo podemos cambiar la inercia de esta situación. Depende de nosotros y de nuestra actitud. Balones perdidos, ya que fue uno de los que más balones regaló en el partido. Los goles siempre deben analizarse. Hay que reconocerle méritos al Atalanta. Ganaron todos los duelos. Hoy nos costó mucho hacerlo y ellos se llevaron el partido. Solo nos queda concentrarnos en el trabajo, mantener la cabeza en alto y ponernos a trabajar. Si yo tuviera €1 por cada vez que he escuchado en los últimos años a un jugador, a un representante de la Juventus, sea jugador o director técnico o directiva, el bajar cabeza y ponernos a trabajar, yo creo que ya me podría retirar felizmente de mi trabajo. ¿Cuántas veces, pregunto, ¿no? Esto es una pregunta retórica, obviamente. ¿Cuántas veces hay que iniciar de cero otra vez? ¿Cuántas veces hay que ponerse a trabajar? ¿Qué es lo que no está funcionando cuando te pusiste a trabajar las otras 357 veces anteriores para que esto volviera a suceder? ¿Qué es lo que deberías cambiar? ¿Qué es lo que no está funcionando? Decir que somos un plantel joven, ok, está bien. El Atalanta tampoco es que es muy vieja. ¿Qué tiene que ver el plantel joven? No sé, más excusas. También una posición difícil, ¿no? Yo me pongo en sus zapatos. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué puede decir al respecto? No es una situación simple en la cual se puede estar y declarar. Pero bueno, por lo menos no fueron tan malas en mi punto de vista como las declaraciones de Thiago Motta, que fueron realmente deplorables, ¿no? Pero bueno, ese es el capitán de la Juve. Veremos si hay alguien más de la Juventus que vaya a declarar. Yo lo dudo mucho. Recordemos que para que Giuntul hiciera unas declaraciones se tardaron 8 días, ¿no? Después de la eliminación de Copa Italia y de la eliminación de Copa de la Champions. El día siguiente, bajo presión mediática, fue que Giuntoli dio una entrevista a Sky Sport grabada. Y fueron de 2 minutos y medio. Déjenme ver un poquito aquí sus comentarios sobre la declaración de Locatelli. El juvesolano también hay que ver que quitando a Gatti y a Di Gregorio, ningún jugador ha rendido un 10% de lo esperado. Hay que ver hasta dónde es culpa de Motta. Sí, los jugadores tampoco han rendido. Yo añadiría en esa lista de jugadores que han rendido a Thuram, el juvesolano. Me parece que dio un gran partido. Óscar Salvador Mesa, Motta no puede mostrar sus carencias. Motta no puede mostrar sus carencias. Él sabe que se está jugando su proyección como uno de los mejores, pero él solo tiene plan A y plan A. Para mí es crónicas de una muerte anunciada. Interesante, porque, y no estoy diciendo que eres tú, Óscar, ¿no? Pero yo leo críticas muy parecidas a las que se decía del anterior entrenador, que no era flexible, que solo tenía un plan, que no jugaba nada, etcétera, etcétera. Interesante que no hemos podido evolucionar como club más allá de eso, ¿no? Algo no está funcionando dentro para que sean siempre los mismos problemas. Horrible el partido de Loca. Bastante de acuerdo contigo, Víctor. La Juventus es la única cosa que Conta nos dice y mantengo lo que he dicho siempre. Si Locatelli es nuestro 5, entonces merecemos estar donde estamos. Bueno, yo no creo que hoy la Juventus hizo el partido que hizo solo por Locatelli. Qué raro que no dijo que ellos tenían más ganas de ganarlo. Sí, tienes razón. Capi, pero si la Roma o la Lazio ganan la UEL, se abre un pase adicional a Champions en vez de 4, un 5. Sí, en teoría eso debería pasar solo si a uno de esos quedan dentro de los 4 primeros. Entonces, para que eso pase, la Lazio debería quedar en cuarto, gana la Europa League y se abre, o sea, el quinto lugar iría en cambio del cuarto porque la Lazio quedó en cuarto. Entonces estás pidiéndole que gane el Europa League y que quede en cuarto. La Lazio tendría como, la Roma no. La Roma si gana la Europa League yo creo que queda de todas formas fuera de la zona Champions. Alex Mitchell, no sé si en la conferencia de prensa le preguntaron por la relación del vestuario, pero en mi opinión está bien roto. Y se nota mucho en el juego.
No se puede jugar bien o hacer un buen trabajo. Mal partido Locatelli, McKennie jugando de 10, milagro que perdimos solo 4-0. Me da verga con Dusan, casi que la primera pelota que toca se manda un cagón y regala. Sí, la verdad que tuvo muy mala suerte Dusan. Locatelli coincide con Mota con lo del equipo joven. Parece que se lo dice tanto a los jugadores que ya salen al campo pensando, no pasa nada, somos un equipo joven y ni modo. Muy de acuerdo contigo, Pavel. Excelente lectura. Josh, Locatelli no tiene que declarar nada. Tiene que agarrarse los testículos y ponerse a jugar. Para hablar muy bonito, pero su juego fue horrendo. Sí, sí, de acuerdo. Nunca había visto a la curva irse en el minuto 75. Qué pena. Oh, horrible. Muy triste eso. No solo la curva, el estadio para el minuto 85 estaba más del 50% vacío. ¿Por qué con el partido perdido Mota no intenta con dos delanteros, sino que saca uno por otro? Carlos, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Esta es una gran pregunta, Carlos. Vas perdiendo 3-0 o 4-0, ya no me acuerdo en ese punto. ¿Qué pierdes con meter dos delanteros? Tienes toda una semana para preparar el próximo juego. ¿Qué pierdes? No sé cómo responder tu pregunta. Lo vuelvo a decir, el objetivo es ir a la UCL. Lo que pase por Medioles vale igual. Y saldrá a decir comentarios ningún directivo. Capi, tú te pintas el pelo, hay que poner humor a pintar el pelo. Parece que me pinto el pelo, chicos. No, yo no me pinto el pelo. Tengo algunas canitas por ahí, ¿no se ven? Brian Guerrero, el proyecto fracasó. Desde lo deportivo, lo físico, los jugadores, el cuerpo técnico, se les dio oportunidad, pero no llegó a nada. Y no hay mejoría. Pocos jugadores se salvan. 3, 4 por mucho. Andy Flores, en verdad hoy de por sí el equipo se mostró sin ganas. Gildy estaba mal del estómago, creo eran todos. Kelly, mucho que desear. Andy, de acuerdo. ¿Por qué juega titular Gildy si estaba tan mal? ¿No? Creo que es una pregunta legítima de hacer. ¿Por qué jugó Gatti de titular si no entrenó prácticamente en toda la semana con el grupo? ¿Por qué no jugar con dos delanteros? Y ojo que si se va Mota estaría más cerca de Palladino que un Deschamps. Así es esta directiva, nos dice el Juvesolano. Bueno. Piero dijo, púdrete Mota. Sí. No, para que Piero se ponga así. Chicos, yo conozco a Piero desde hace muchos años. Nunca lo había visto así. Jamás. Se los digo. No se olviden, chicos, que en Telegram está la repetición de los goles. Y dentro de poco también va a estar la repetición del partido. Así que únense también a nuestro Telegram, además que todas nuestras otras redes, donde siempre los tenemos al tanto de todo lo que está pasando. Suscríbanse a este canal si no lo han hecho. Igual dejen ese me gusta, compartan, para que su comunidad siga creciendo. En los momentos difíciles, donde más compactos tenemos que estar, sé que es difícil, pero hay que hacer lo posible. Para mantener, digamos, una positividad y qué mejor forma de mantener positividad que estamos juntos. Mañana 7 a.m. Tudor dándose una vueltica por el estadio. Va a estar ahí afuera de la Continaza, ¿no? Como que, y que tomándose un café y tal. Y, oye, mira qué interesante este lugar, a ver si alguien lo ve. Pero Josh, ¿por qué querríamos ver la repetición del partido? Bueno, hay gente que quizás se lo perdió y la quiere ver. Nosotros de todas formas lo montamos ahí. También hay gente que le gusta ver la táctica y se mete a ver eso. Tiene que haber una limpia, pero grande, desde directivos hasta jugadores. Todos tienen que ver con todo, nadie se salva. Ay, eso es difícil de hacer. Imagínate, este año hicimos 16 cambios en el plantel. Y en la directiva también, solo que no se veían. Y no sirvió de nada. No sirvió de nada. Mañana habrá match análisis, sí. No sé si habrá un análisis técnico-táctico. Porque normalmente cuando suceden estos acaboses, hay poco que analizar, la verdad. Pero definitivamente habrá un live en el cual estaremos discutiendo también
en frío, ¿no? Porque estamos un poco calientes todavía del partido. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que puede pasar? Eh, Novedades, obviamente, de hoy en la noche, ¿no? Al final de esto, que puedan ir saliendo en términos de prensa y hablaremos de eso, sí. Que sí, mañana hay un match análisis. Ver la repetición no es un poco masoquista, ya suficiente triste estamos. Por otro lado, si hay cambios, será solo si quedamos fuera de Champions. Chicos, yo lo pongo en el canal de Telegram. Nadie lo está obligando a verla, ¿eh? O sea, si no la quieren ver, no la vean. En el estadio se perdieron los mosaicos antes de los partidos. El crear la atmósfera, mal todo. El Juvesolano, te invito a que veas un video en nuestro YouTube que se llama Estadio Frío y Vacío, donde Marco, que ha ido a la curva toda su vida, nos explica por qué la situación es la que es en el estadio, el por qué se perdieron los mosaicos. Ese video lo grabamos hace 2 años y sigue vigente hoy porque nada ha cambiado. Así que te invito a que veas eso. Daniel Martínez, estoy tan furioso que acabo de pelearme con mi esposa. Gracias, Mota. Uy, uy, uy. Bueno, Daniel Ones, siempre se puede pedir perdón, obviamente después, ¿no? Ahorita, tranquilo. Genial, ya mañana nos calmamos. Alex Michel, la solidez defensiva se fue con la rodilla de Bremer. Creo que el proyecto se va a quedar en lo que pudo ser y no fue por Mota, no tiene elementos tácticos para adaptarse. En efecto. Fíjense que los próximos partidos del Atalanta, Inter, Fiorentina, Atalanta, o sea, no la tiene fácil la Atalanta tampoco, pero ahorita se pone a 6 de nosotros, ¿eh? A mí lo que me preocupa es el equipo de mañana, el partido de mañana, Lazio-Udinese. Si el Lazio le gana al Udinese, se pone por encima de nosotros con un punto adicional y nos pone ahí en peligro con la situación. Estamos molestándote, Joshua. Gracias subir esta repetición. Sí, yo sé que están fastidiando, yo sé. Yo le sigo el juego. Veamos un poquito la tabla de la Serie A juntos, si queremos, para ya ir cerrando, pero ver cómo está la situación. Ahorita les comparto pantalla, de esa forma lo podemos ver juntos. Esta. Y sería esta. Un segundito. Si yo me pongo aquí, no me gusta. Hacemos así. Y hacemos en grande esto. Se ve ahí, ¿no? Sí. Ok, entonces, al terminar la 28ª jornada de Serie A, que será mañana, ¿ok? Queda la Lazio por jugar, ¿ok? Con el Udinese que está aquí de 10º lugar. Entonces tenemos el Inter con 61, Napoli con 60, Atalanta con 58 y nosotros 6 puntos por debajo. Estábamos, antes de esta jornada, estamos 6 puntos de la cima, ahorita estamos 6 puntos por debajo del tercer lugar. Así de rápido cambian las cosas. Juventus, cuarto lugar con 52, Lazio en quinto lugar con 50. Por eso les digo que si gana mañana se pone en 53, pero miren aquí al Bologna. El Bologna está a 50, o sea, 2 puntos por debajo de nosotros solamente. Ya después viene la Roma, etcétera, y el resto. Y ahora, si vamos a los partidos, esta es la parte interesante, ¿no? Falta de nuevo el partido de mañana y veamos un poquito los partidos que hay. Napoli-Venezia, Bologna-Lazio, partido interesantísimo para ese cuarto puesto. Nosotros vamos a Firenze a jugar, así que aquí se nos podría complicar aún más la situación. Porque si por alguna razón mañana gana la Lazio y el próximo fin de semana gana el Bologna, nosotros podríamos meternos en sexto lugar. Ojo ahí. Si nosotros no le ganamos a la Fiorentina, obviamente. Atalanta-Inter va a estar bien interesante. El Inter va a visitar al Atalanta. Aquí quizás podría haber una remontada del Napoli sobre el Inter, ¿eh? Después, Juventus-Genoa. Bologna va a visitar al Venezia. Debería ser algo fácil para el Bologna. Fiorentina-Atalanta. Inter Udinese, Napoli Milan, el Milan está terrible ahorita, pero bueno, quizás hace la sorpresa. Y la Lazio, ¿dónde está aquí? No está. No se cargó. Lazio Torino.
en Roma. Milan-Fiorentina, Roma-Juventus, atención, que ellos están ahorita en 7º lugar. Si empiezan a ganar y hilar victorias, podría ser una oportunidad de sobrepasar si es que no tenemos los resultados anteriores. Atalanta-Lazio, partido interesantísimo. Bologna-Napoli, partido interesantísimo. Siempre para esa calificación del tercer lugar. El tercer, cuarto lugar. Y bueno, ya ahí ya estamos yendo muy adelante para ver, pero hay partidos súper interesantes lo que queda. Atalanta-Bologna, Lazio-Roma. O sea, no todo está dicho, pero definitivamente se complica bastante lo que puede ser la calificación a Champions League, porque de nuevo, aquí les dejo la tabla. Estamos todos ahí. O sea, lo que nos divide de el Milan, que está en 9º, a la Juventus, que sería el lado de calificación, 4º lugar, son 8 puntos. Y hay 8 puntos de diferencia entre el cuarto y el primero. Y dentro de estos 8 puntos hay 2, 4, 6 equipos. Esto está peleadísimo la situación para calificar a la Champions League. El Juve Solano, la Lazio aún nos queda un juego con ellos, así si no se mete el Bologna se define el 4º puesto. Es que el Bologna, yo te digo, me está causando temor el Bologna. Aún queda tiempo, Capi, ánimo que quedan jornadas y lograremos escalar los puestos necesarios. Espero que sí. Diego García, ¿cuáles y cuándo serán los próximos partidos? Bueno, listo, quedó resuelto esa pregunta. Cuando vuelva Bremer no va a tener equipo a quien defender. Así es, Víctor. Creo que no regresa ni siquiera para el Mundial de Clubes. Leonardo Jurado, esta situación es un desastre y esto afectará mucho al equipo. Y tifosi, para mí, la Juventus perdió ese sentimiento de pertenencia. Elkan es un duelo que no le importa. El equipo solo sanar las cuentas. Así es, Leonardo. Así mismo es. Es más, si agarras el directo un poquito antes, diría hace como una media hora, justo les doy una anécdota sobre eso que aprendí en Turín la semana pasada. Chicos, yo llevo 3 horas y 40 minutos aquí sentado. Sufrimos con este Juventus-Atalanta juntos. Espero haya servido un poquito este postpartido para tratar de digerir un poco este resultado. No es fácil digerirlo, pero de nuevo les invito, ¿no?, a que se mantengan unidos al club. La Juventus nos necesita más ahorita que nunca, justo por lo mismo que dice Leonardo Jurado y lo que les comenté anteriormente. Eventualmente saldremos de esta. Aunque no lo crean, han habido Juventus peores que la reciente, que la de este año. En el pasado hay una historia muy larga de años difíciles, de décadas difíciles. Eventualmente saldremos de esta, esperemos por el bien del club, por el bien de nuestra Juventus y nosotros como tifosi tenemos que mantenernos unidos, no pelear entre nosotros, pero apoyar a la viejita, porque es lo que nos queda. Al final es una enfermedad la que tenemos y nosotros tenemos que vivir con ella y es una muy linda enfermedad. Horrible sería, por ejemplo, ser tifoso del Torino. Eso sería horrible. ¿Ustedes imaginan? Horrible. Pasen bonito resto del domingo. Muchísimas gracias por acompañarme. Mañana, match análisis. No sé si sea, como les dije, un match análisis técnico-táctico. Más bien, yo creo que estaremos hablando de la situación que está pasando. Gracias a todos, de verdad, por estar y por haber acompañado. Por favor, que venga Melo, que necesitamos terapia. Le digo. Capi, mil gracias. Pierre, gracias por estar casi 4 horas, Capi. Abrazos. Hay un banquillo sobre esa historia de los equipos peores de la Juve en su época. Haz un banquillo. Fíjate, no está mala esta. Ok, me lo anoto, Víctor. Lo voy a investigar y sacamos un banquillo de los peores equipos en la historia de la Juventus. Está buena esa idea. Un abrazo. Pasen bonito domingo. Gracias por estar, gracias por su apoyo, gracias por dejar esos me gusta que son gratis, no les cuesta nada, por suscribirse también es gratis y compartir y seguirnos en todas nuestras redes que están pasando aquí. Y como dice Gianfranco Giannini, vendrán momentos mejores. Así que tengan duro, estos momentos también nos sirven para
apegarnos más al club y también hacer limpieza de algunos que no quieran estar donde estamos. Un abrazo a todos. Hasta luego. Chao, pueblo. Gracias.